Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 15. Samuel se puso una camisa de lino blanco y un abrigo de terciopelo gris de varón, ciñéndose el espadón Dawn a la espalda antes de dirigirse a los aposentos de Lord Renly Baratheon. En su camino, se cruzó con varios capas doradas completamente armados, con expresiones alertas y concentradas. La fortaleza roja estaba envuelta en una atmósfera tensa y siniestra. Disculpe, Lord César, pero el señor se encuentra con otro invitado. Espere un momento, dijo el guardia con cortesía al reconocer a Samuel. Muy bien. Samuel esperaba en el pasillo, mirando distraídamente el patio. El sendero de piedra estaba bordeado de guijarros, y en la esquina noroeste había un ciruelo con un gato grande y perezoso que dormitaba al sol. La fortaleza roja tenía una buena cantidad de ratas, por lo que abundaban los gatos, algunos como mascotas, otros callejeros. A juzgar por el pelaje liso y el cuerpo regordete de este gato en particular, probablemente era una mascota. Mientras Samuel observaba al gato con distraída diversión, de repente notó que un gato negro salía disparado de la nada. La criatura tenía una sola oreja y era elegante y alerta. Detrás de él había una figura pequeña y fibrosa que se movía sigilosamente y claramente intentaba atrapar al gato. Los labios de Samuel se curvaron en una sonrisa cuando reconoció la figura. Arya Stark, la hija menor de la mano del rey. Descalza, cubierta de tierra y con un chaleco de cuero cubierto de arañazos por su persecución felina, Arya parecía haber estado encerrada en este juego de ingenio con el gato negro durante algún tiempo. Atenta al gato, Arya no se había percatado de Samuel. A solo 3 pasos de él, hizo su movimiento, abalanzándose justo cuando el gato negro percibió algo y se alejó de un salto. Con un grito, Arya se lanzó tras él, pero el gato intentó escabullirse entre sus piernas. Arya, sin embargo, se anticipó a su ataque, lo atrapó en sus brazos y rió triunfante. El gato dejó escapar un siseo furioso, sus garras arañaron su chaleco pero solo lograron dejar rasguños en el cuero. Rápida como un rayo, Arya besó al gato entre los ojos y luego se apartó justo antes de que pudiera arañarle la cara. El gato negro gruñó enojado y le escupió. Bien hecho, aplaudió Samuel. Sobresaltada, Arya aflojó el agarre, permitiendo que el gato negro se escapara. Para cuando se giró, ya había desaparecido. Señor César. Arya no parecía enfadada porque Samuel hubiera asustado a su presa. En cambio, corrió hacia él con una amplia sonrisa. ¿Qué te trae por aquí? Vengo a ver a Lord Renly, dijo Samuel, sonriendo, intentando alisarse el pelo despeinado, aunque sin éxito. Estaba enmarañado con sudor, suciedad e incluso telarañas. ¿Qué haces, con esa pinta tan salvaje? Atrapar gatos. Dijo Arya con orgullo, con las manos en las caderas. Mi maestro de baile, Syrio, me enseñó. Es la primera espada de Braavos, ya lo sabes. El bailarín del agua, Syrio Forel. El interés de Samuel se despertó. Así pues, el legendario espadachín había llegado a desembarco del rey y se había convertido en el maestro de Arya, tal como lo había previsto el destino. He oído hablar de él. Es un espadachín experto, dijo Samuel, aunque en privado dudaba que técnicas tan elegantes fueran efectivas contra caballeros con armadura. ¿Sí? Me dijo que me mantuviera inmóvil como una sombra y ligero como una pluma. Así podría atrapar a los gatos. He atrapado a casi todos los gatos de la fortaleza roja. Solo queda ese negro con una sola oreja. Dicen que era la mascota de la princesa Rhaenys Targaryen, llamado Valerion, igual que el dragón de Aegon el Conquistador. Estoy decidido a atraparlo. Buena suerte. Gracias. Arya sonrió y salió corriendo. ¡Qué lobo tan despreocupado! Pensó Samuel, preguntándose si la tormenta que se acercaba alteraría su destino. En ese momento, la puerta se abrió. Samuel se giró y vio a Margaery Tyrell saliendo con una sonrisa radiante. Llevaba un vestido verde oscuro con una rosa bordada en encaje en la espalda, elegante y majestuoso. Al ver a Samuel, sonrió radiante. Samuel. Acabo de oír tu voz. ¿También has venido a ver a Lord Renly? Sí, Lady Margaery. Samuel inclinó la cabeza respetuosamente. Pase entonces. Aquí nadie es extraño. Gracias. Dentro, encontró a los hermanos de Margaery, Garlan y Loras Tyrell. Le quedó claro que Renly buscaba el apoyo de la casa Tyrell. Sin embargo, Samuel pensaba que la casa Tyrell tenía poco poder en desembarco del rey. Los pocos guardias que tenían estaban apostados fuera de la fortaleza roja, lo que los hacía prácticamente ineficaces allí. Renly recibió a Samuel con cariño, indicándole que se sentara. Por favor, Sam. Ah, y perdóname, ¿puedo llamarte Sam? Por supuesto, Lord Renly.
No hay necesidad de formalidades, Sam. Llámame Renly. Renly Baratheon era sin duda un experto en el trato social. Con su atractivo físico y noble linaje, tenía un don para hacer sentir a la gente cómoda. En tiempos de paz, Renly sería sin duda un rey espléndido. Pero Samuel pensó en las palabras del vigilante nocturno, Mance Rayder. Renly era un caballero del verano. Brillaba cuando hacía buen tiempo, pero con seguridad se marchitaba como una delicada flor cuando llegaba la tormenta. Samuel nunca había considerado a Renly un verdadero rival, sintiendo que este señor Baratheon no podía competir con los jugadores más despiadados del juego. Después de intercambiar saludos con Garland y Loras, Samuel tomó asiento. Para su sorpresa, Margaery le sirvió ella misma una taza de té. «Sam, ¿qué te trae por aquí hoy?», preguntó Renly. Samuel sostuvo la copa, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Lord Renly, disculpe mi atrevimiento, pero debo preguntar. ¿Cuándo se celebrará el juicio por asesinato de Lord Jon? Ya sabe, llevo casi un mes en desembarco del rey y estoy preocupado por mis tierras». «Entiendo tus preocupaciones, Sam. Yo también preferiría celebrar el juicio cuanto antes y condenar a la víbora roja, para que Robert pueda descansar en paz. Desafortunadamente, Lord Eddard cree que no es el momento adecuado. Pero usted es el maestro de leyes», insistió Samuel con cautela. «Seguramente este asunto es de su competencia. Quizás Lord Eddard se está extralimitando». La pregunta fue atrevida, pero Renly rió con ganas. «Lord Eddard es la mano del rey y supervisa los asuntos de la capital. No puedo desafiarlo precisamente». En verdad, la frustración de Renly con Eddard Stark estaba creciendo, al igual que su afán por asumir él mismo los poderes de la regencia. Cuanto más miraba Renly a Samuel, más le gustaba. «Sam, no te preocupes. Pronto no tendré que escuchar las opiniones de Eddard Stark». La sospecha de Samuel se solidificó. Renly había alterado el testamento del rey. «El caballero de las flores», dijo Loras Tyrell abiertamente. «Ser Samuel, Lord Renly acaba de informarnos que el testamento del rey lo nombra regente y protector del reino». Samuel fingió sorpresa. En el relato original, Robert nombró regente a Eddard Stark. ¿Realmente había alterado Renly el testamento? ¿Cómo lo hizo? ¿Podría haberse deteriorado la mente de Robert? «Felicitaciones, Lord Renly», ofreció Samuel con una sonrisa educada. Renly hizo un gesto de agradecimiento y dijo: «Me siento honrado por la confianza de mi hermano y debo trabajar con diligencia para mantener la estabilidad aquí, en la Fortaleza Roja, y en todo el reino. Por eso los he reunido a todos aquí hoy». Este fue el sutil llamado de Renly para obtener el apoyo formal de la casa Tyrell. Loras habló de inmediato. «No se preocupe, Lord Renly. La casa Tyrell lo apoya firmemente y ayudará a mantener la estabilidad en los 7 reinos». Garland miró a su hermano y añadió: «Sí, Lord Renly. La casa Tyrell le ofrecerá todo el apoyo que necesite». «Siempre recordaré la lealtad de la casa Tyrell», dijo Renly con seriedad, antes de volverse hacia Samuel. Samuel maldijo por dentro, pero logró decir: «Como vasallo de Lord Mace, naturalmente sigo el liderazgo de la casa Tyrell». «Excelente», exclamó Renly, de pie, emocionado. «Por favor, difundan el mensaje entre los nobles del dominio aquí en la Fortaleza Roja. Con su apoyo, confío en que podremos estabilizar el reino tras la muerte de mi hermano e impedir que cualquier posible usurpador tome el poder». Loras respondió con entusiasmo: «Nos aseguraremos de que todos los nobles del dominio en la Fortaleza Roja estén de su lado, Lord Renly». «Tontos». Samuel volvió a maldecir internamente. Garland y Loras, ¿acaso consultaron con Lady Olenna, la reina de las espinas, antes de jurar lealtad? Y en cuanto a Renly, revelar un asunto tan delicado a los nobles del dominio. Bastaría con un traidor o una lengua suelta, y la manipulación del testamento por parte de Renly sería conocida por todos. En cuanto se revelara el secreto, todas las figuras ambiciosas de la Fortaleza Roja se unirían para eliminarlo. Además, Renly no reconoció a los verdaderos protagonistas de esta lucha de poder. ¿Cuántos nobles de la cuenca había siquiera en la Fortaleza Roja? Un puñado, con apenas espadas suficientes para marcar la diferencia. En cuanto a sus guardias, los señores del dominio contaban con unos cuantos cientos de hombres fuera de la Fortaleza Roja. Si la situación se complicaba, las puertas principales quedarían bloqueadas, dejando los indefensos afuera. Cuando se trataba de fuerzas decisivas dentro de la Fortaleza Roja, solo 2 grupos realmente importaban: la Guardia Real y la Guardia de la Ciudad. Aunque la Guardia Real solo contaba con 7 hombres, cada uno era un caballero de élite con una destreza en combate inigualable, venerado en todo el reino.
Su mera presencia bastaba para intimidar a la mayoría de los soldados rasos, quienes difícilmente se atreverían a alzar las armas contra ellos. Pero mientras que la Guardia Real era casi invencible, la Guardia de la ciudad era harina de otro costal. El verdadero objetivo de Renly debería haber sido asegurar su lealtad, no animar a los nobles del dominio. Samuel se sentía cada vez más como si hubiera subido a un barco que se hundía, atado a Renly y los Tyrell por su vasallaje, incapaz de abandonarlos ahora. Frustrado, miró a su alrededor y vio a Margaery Tyrell de pie, en silencio, cerca. La rosa de Alto Jardín pareció captar sus pensamientos y lo miró. Sus miradas se cruzaron y en ese momento Samuel sintió como si ambos se entendieran perfectamente. Al ver la reacción de Margaery, Samuel sintió un poco de alivio. Al menos los Tyrell tenían a alguien sensato en la habitación. Margaery había guardado silencio, probablemente para evitar rechazar abiertamente a Lord Renly. Entre bastidores, probablemente disuadiría a sus hermanos, los crédulos Loras y Garland, de seguirlo ciegamente. Con su influencia, los nobles del alcance probablemente no seguirían el camino imprudente de Renly. Con esa seguridad, Samuel se preparó para seguir adelante con su propio plan. De hecho, ahora que Renly había revelado sus ambiciones, los planes de Samuel se estaban volviendo más fáciles de ejecutar. Lord Renly, tengo una sugerencia, comenzó Samuel. Adelante, Sam. Renly se giró hacia él, escuchando con interés. Creo que sería prudente que siguieras adelante e iniciaras el juicio por la muerte de Lord Jon Arryn. Al oír que se volvía a plantear el tema, Renly, sorprendentemente, no pareció impaciente, sino que intentó tranquilizarlo diciendo: Sam, entiendo que estés ansioso. Pero este asunto debe quedar en suspenso por ahora. Prometo que, una vez que todo se calme, celebraré el juicio en cuanto pueda. Samuel negó con la cabeza con una sonrisa. En realidad, mi sugerencia de celebrar el juicio tenía como objetivo ayudar a estabilizar la situación. ¿Ah, sí? Preguntó Renly, visiblemente intrigado. ¿Cómo funcionaría eso? Samuel insinuó. Piénselo, mi señor. Si inicia el juicio ahora, la vida de Oberyn estará prácticamente en sus manos. Mientras no se dicte el veredicto, los dornienses de desembarco del rey seguramente seguirán su ejemplo. Por supuesto. Dijo Renly, poniéndose de pie de un salto, emocionado. Había comprendido el punto de vista de Samuel. Al retrasar un veredicto, la vida de Oberyn dependería en gran medida de su juicio como maestro de leyes. Ya fuera por gratitud o por miedo, los dornienses obedecerían sus órdenes, y él se ganaría su lealtad sin derramar sangre. Excelente. Daré la orden enseguida. El juicio por la víbora roja será mañana. Renly, casi exultante, se acercó y tomó la mano de Samuel. Gracias, Sam. Una idea brillante. Teniendo en cuenta las preferencias personales de Renly, Samuel intentó retirar discretamente su mano, pero solo logró esbozar una sonrisa incómoda. Mi señor, ¿no correría el riesgo de ofender a Lord Eddard Stark, la mano? Intervino Loras. No tenemos por qué preocuparnos por él, dijo Renly, soltando finalmente la mano de Samuel. Esto recae plenamente en mi autoridad como maestro de leyes. Samuel mentalmente le dio a Renly un pulgar hacia arriba en silencio. Perfecto, pensó. Sigue adelante, a toda máquina. Una vez que se difundió la noticia sobre el juicio del día siguiente, Samuel confió en que la víbora roja abandonaría cualquier plan de mantener un perfil bajo. Renly, ahora absorto en su propia grandeza, se lanzó a un largo discurso sobre las grandes ambiciones que perseguiría como regente. Estaba prácticamente a punto de reventar de entusiasmo. Samuel escuchó cortésmente, elogiando cuando era necesario y aplaudiendo los grandes planes de Renly. Finalmente, cuando el celo de Renly disminuyó, todos se disculparon y se marcharon. Tras dar solo unos pasos, Samuel oyó a Margaery llamarlo desde atrás. Samuel, espérame. Sí, Lady Margaery, dijo, deteniéndose para dejarla alcanzarlo y poder caminar juntos. Hablaron solo de asuntos triviales como el clima y la gastronomía, evitando cualquier tema serio hasta que llegaron a las habitaciones de Margaery. Una vez dentro, con la puerta cerrada, Margaery cambió de tono. Samuel, allá con Lord Renly, parecía que tenías algo que decir, pero te contuviste. ¿Tengo razón? Samuel sonrió levemente y respondió. Bueno, tú también te quedaste en silencio, ¿no? Sí, asintió Margaery con sinceridad. Loras se muestra firme en su apoyo a Lord Renly, pero tengo mis dudas. Samuel quedó estupefacto ante la temeridad de Loras, el pobre ingenuo que había arriesgado el futuro de su familia por un amigo. ¿Era esto lo que querían decir con cegado por el amor? ¿Te dio Lady Olenna alguna instrucción antes de venir a desembarco del rey? Preguntó Samuel.
Dudaba en cuestionar directamente las decisiones de los Tyrell, así que mencionó a la sabia reina de espinas. Margaery recordó. La abuela nos dijo que viniéramos aquí a ver un espectáculo. Ahí lo tienes. Samuel se encogió de hombros. Te dijo que miraras, no que saltaras de cabeza al escenario. Tienes razón. Si la abuela supiera que nos hemos aliado abiertamente con Lord Renly, seguramente se pondría furiosa. Margaery parecía resignada, y luego añadió. Pero Loras y Garland ya han declarado su apoyo. Retirarse ahora dañaría la reputación de la casa Tyrell, ¿no? Ya nos preocuparemos de la reputación después, respondió Samuel. Por ahora, hablemos de poder. Sinceramente, ¿cuáles crees que son las probabilidades de éxito de Renly? Yo diría que tiene buenas posibilidades. Después de todo, tiene ese testamento en la mano, ¿no? Samuel vio que Margaery había caído en ilusiones, asumiendo ingenuamente que Renly tenía una posibilidad realista de ganar. No, creo que las posibilidades de Lord Renly son cero, dijo Samuel sin rodeos, con la esperanza de apagar cualquier resto de optimismo de Margaery. ¿Por qué? Al contemplar a la hermosa joven que tenía delante, Samuel suspiró. A pesar de su encanto, ingenio y talento para ganarse la lealtad de la gente, seguía siendo algo ingenua en política. Porque Renly solo tiene un trozo de papel, mientras que sus oponentes poseen una fuerza abrumadora. ¿Por fuerza te refieres? Ejércitos. Más concretamente, los ejércitos de la Fortaleza Roja. Renly no tiene aliados en la Guardia Real ni conexiones en la Guardia de la ciudad. Cree que puede contar con un puñado de nobles de la cuenca, quizá algunos dormienses, pero contra las fuerzas de aquí, eso no será suficiente. El rostro de Margaery se ensombreció. Samuel, ¿de verdad crees que esto podría acabar en un baño de sangre? Samuel asintió. La política suele ser el juego más sangriento que existe. Piensen en el destino de la esposa y los hijos de Rhaegar Targaryen, o de Jon Arryn, o del rey Roberto. ¿Crees que la muerte del rey Roberto fue? En esta ciudad nunca han faltado traiciones ni asesinatos, respondió Samuel con gravedad. Desembarco del rey no es como los jardines de Alto Jardín, Margaery. Es la arena más sangrienta de los 7 reinos. La expresión de Margaery palideció y se mordió el labio, sin querer perder la esperanza. Consideré a la guardia de la ciudad. Si Renly pudiera ganárselos, tendría una oportunidad, ¿no? Samuel negó con la cabeza, disipando rápidamente sus ilusiones. Renly no tiene ninguna esperanza de convencer a la guardia de la ciudad. ¿Por qué no? ¿Conoces al hombre que los manda? Ser Janos Slynt, ¿verdad? Respondió Margaery. He oído rumores sobre sus costumbres. Exactamente. A Slynt solo le importa el oro. Quien mejor le paga se gana su lealtad. Ahora, dime, Lady Margaery, ¿crees que Lord Renly puede superar la oferta de la casa Lannister? El rostro de Margaery volvió a caer. De hecho, ¿quién en el reino podría superar la oferta de la casa Lannister? Incluso con el apoyo de la casa Tyrell, Renly jamás podría superar en gastos a los Lannister y su vasta riqueza. Después de un breve silencio, Margaery preguntó. ¿Entonces crees que la reina Cersei finalmente prevalecerá? Tal vez. Al menos tiene más posibilidades que Renly, dijo Samuel, aunque dejó la puerta abierta a la duda. En realidad, Cersei era una necia arrogante, y probablemente sería utilizada por jugadores más astutos. Si bien Petyr Baelish, el Meñique, era un firme candidato a la victoria, Samuel ya había desatado una letal víbora roja, lo que hacía las cosas mucho más inciertas. Bien. Haré todo lo posible para convencer a Garland y Loras de que no lo hagan. Nos mantendremos alejados de las maquinaciones de la corte. Finalmente, la resolución de Margaery flaqueó y Samuel dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba razonablemente seguro de que Garland escucharía, pero Loras, persuadirlo podría resultar otro asunto. ¿Y tú, Samuel? La mirada de Margaery se agudizó con curiosidad. ¿Qué planeas? ¿Qué podría planear? Soy un simple varón, respondió Samuel con frialdad. No te creo. Margaery lo miró con picardía y provocación. Instaste a Lord Renly a adelantar el juicio. ¿Cuál es tu verdadero objetivo, Samuel? Solo quiero irme a casa, dijo Samuel encogiéndose de hombros. Desembarco del rey es demasiado peligroso para mi gusto. ¿Es eso así? Más seguro que el oro. Ella le sostuvo la mirada un buen rato y luego suspiró. Samuel, nunca puedo ver lo que realmente hay en tu corazón. No sé qué deseas de verdad. Tus sueños son mis deseos, respondió Samuel con sinceridad. ¿Mis sueños? Sí. Deseas ser reina, ¿verdad? Dijo con una sonrisa. Como tu caballero, mi mayor deseo es ver ese sueño cumplido.
Margaery se rió, con una risa melódica y divertida que dejó sus verdaderos pensamientos tan misteriosos como siempre. Extendiendo una mano hacia él, dijo: «Entonces bésame, mi caballero». Samuel tomó su mano y le dio un suave beso en la punta de los dedos. Samuel bajó la cabeza y depositó un beso en los dedos de la niña. «¿No te reuniste con Lysa Tully?», preguntó el príncipe Oberyn mientras ayudaba a su cansada compañera, Ellaria Sand, a quitarse la capa de viaje. «No, no lo hice», respondió Ellaria, esforzándose por mantener la voz firme a pesar del cansancio. «Esa mujer se negó a verme». «Oberyn, tenías razón. Lysa Tully sin duda oculta algo. Incluso cuando la mano del rey, Eddard Stark, fue personalmente a traerla a desembarco del rey, se negó. No se atrevería a ser juzgada ante los ojos de los 7. Tiene la conciencia culpable». El príncipe Oberyn asintió pensativamente, procesando sus palabras. Ellaria tomó un largo sorbo de vino y, tras una breve pausa, preguntó: «También escuché que al rey le abrieron el estómago en la pelea». «Sí», dijo Oberyn con una leve sonrisa fría. «Si me preguntas, probablemente no le queden muchos días. ¿Afectará eso a tu juicio?». La voz de Ellaria temblaba de preocupación. «Siento que algo no va bien en el ambiente de desembarco del rey». La expresión del príncipe Oberyn se tornó seria. «No te equivocas. Presiento que se avecina una tormenta. Pero quizá no sea tan malo para nosotros». Al ver el brillo de intención en los ojos de Oberyn, Ellaria se alarmó. «Oberyn, no estarás pensando en actuar directamente, ¿verdad? ¿Hay otra manera?», respondió el príncipe Oberyn con calma. Ellaria lo agarró del brazo, alarmada. «No seas imprudente, Oberyn. El juicio podría no ser inmediato. Aún tenemos tiempo». En ese momento, un golpe a la puerta los interrumpió. «Adelante». «Su gracia», dijo un sirviente al entrar. «Lord Renly Baratheon acaba de enviar un mensaje. Su juicio está programado para mañana por la mañana en la sala del trono». «Ya veo», asintió el príncipe Oberyn con expresión ilegible. Una vez que el sirviente se fue, Ellaria apretó el brazo de Oberyn con más fuerza. «Oberyn, no estarás planeando en serio matar a Petyr Baelish, ¿verdad?». «No, no lo mataré». El príncipe Oberyn se quitó la mano de encima y se dirigió a la puerta. «Lo haré comparecer ante la justicia». «¿Renly celebrará el juicio mañana?», preguntó Petyr, quien palideció al recibir la noticia. «¿No estará esperando a Lady Lysa?». El mensajero, sin saber qué responder, simplemente se encogió de hombros. «Lord Baelish, si tiene alguna pregunta, puede preguntarle al mismísimo Lord Renly». La expresión de Petyr cambió con inquietud. Podía sentir que se estaba desarrollando un complot dirigido contra él. Eddard Stark ya había declarado que el juicio se pospondría, pero allí estaba Renly Baratheon, arriesgándose a la ira de la mano del rey para seguir adelante. Era evidente que alguien estaba moviendo sus hilos entre bastidores. Los recientes rumores difamatorios ahora cobraban sentido. Alguien estaba orquestando los acontecimientos, tendiendo una trampa para obligar a Oberyn Martell a actuar en su contra. Y enfrentarse a ese loco de Dorne era lo último que quería. Rápidamente, Petyr corrió hacia la puerta y gritó: «Viran. Reúne a los guardias. Necesito que vengan conmigo». Esperó, pero no hubo respuesta. Petyr se giró, sorprendido al ver que su caballero había aparecido de alguna manera a su lado sin hacer ruido. «7 infiernos. Camina como una persona normal». «Me asustaste». Petyr se quejó, pero Brian permaneció en silencio. Perplejo, Petyr lo observó. «Brian, ¿qué te pasa hoy?». Finalmente, Brian habló, con una voz gélida como el invierno, completamente desprovista de calidez. «Ese hombre aún no ha saldado su deuda con el dios de muchos rostros». Petyr se quedó paralizado. Todo su cuerpo se tensó al comprenderlo. «No eres Brian. Eres un hombre sin rostro». «Hay una deuda con el dios de muchos rostros que debe ser pagada», respondió fríamente el hombre sin rostro. «No lo he olvidado». Maldijo Petyr en silencio, forzando una sonrisa forzada. «Jaqen-H'ghar, ¿sí? Lo recuerdo. Pero rescatar a alguien de las celdas negras no es fácil». «El hombre le debe la vida al dios de muchos rostros», dijo el hombre sin rostro, con la mirada fija en Petyr. «Si no paga, le quitarán la vida». Petyr se estremeció bajo el peso de su mirada, y su sonrisa forzada se desvaneció. «Tengo un plan. Sé que la Guardia de la Noche recluta prisioneros de las celdas negras cada año y los envía al muro. Nadie más quiere ir a ese páramo helado, y es raro que los criminales sean indultados. Así que planeo organizar que Jaqen-H'ghar se vaya con ellos. Es la forma más segura». El hombre sin rostro lo examinó con atención y finalmente asintió brevemente.
Bien. Petir exhaló, aliviado. Entonces, ¿dónde está mi caballero? Hasta que el hombre pague su deuda, yo soy su caballero. Petir frunció el ceño. Pero alguien podría intentar matarme pronto. ¿Me protegerás? Hasta que la deuda no esté saldada, no permitiré que nadie más te quite la vida. Los hombres sin rostro eran asesinos, no guardaespaldas. Petir sabía que no debía discutir. Se preparó mentalmente para el juicio inminente, con la cabeza palpitante de preocupación. Al darse cuenta de que necesitaba protección adicional, Petir decidió visitar al comandante de la guardia de la ciudad, Janos Slint, a quien ya había sobornado. En cuanto sus 10 guardias se reunieron, Petir los condujo fuera de sus aposentos. El hombre sin rostro los siguió de cerca, con pasos silenciosos. Primero, visitaron la sede de la guardia de la ciudad, solo para ser informados de que Janos estaba fuera. ¿Sabes dónde fue? El señor Janos no lo dijo. Sin inmutarse, Petir adivinó el probable destino de Janos y condujo a sus hombres a un burdel familiar. Petir saludó a la matrona con una sonrisa. ¿Está Janos Slint aquí? Sí, Lord Baelish, dijo. Te llevaré con él. Justo cuando iba a darle una palmada en el trasero, el hombre sin rostro lo agarró del cuello y lo tiró hacia atrás con una fuerza sorprendente. Petir estaba a punto de maldecir cuando una mancha oscura pasó frente a su visión. Auge. Una lanza pesada atravesó la madera junto a él, tan afilada que le aceleró el corazón. La punta, en forma de hoja, era oscura y brillaba de forma amenazante. Correr. El hombre sin rostro gruñó, y Petir se giró para ver una figura alta con una túnica naranja cargándolo a una velocidad mortal. La víbora roja. Exclamó Petir, gritando. ¿Estás loco? Petir Baelish. El príncipe Oberyn arrancó su lanza de la pared. Te mataré. El pánico se extendió por el burdel. Tanto los clientes como las mujeres corrían en todas direcciones. Oberyn avanzó veloz como un huracán, con movimientos tan feroces e imparables como una tempestad en el mar. Entonces, en medio del caos, un pequeño destello de luz aparentemente insignificante apareció ante él. Ruido sordo. Oberyn desvió de un manotazo un pequeño dardo de ballesta que apuntaba a su rostro y su cuerpo se detuvo un momento. ¿Y tú quién eres? Oberyn finalmente notó al misterioso y silencioso guardia. El hombre sin rostro no respondió. 2 dagas volaron de sus manos hacia los ojos de Oberyn. Pero la lanza de Oberyn voló por el aire, derribando las dagas y lanzándose hacia su oponente. Auge. El suelo se astilló cuando la lanza de Oberyn se estrelló contra él, pero el hombre sin rostro ya se había alejado. Los guardias de Petir irrumpieron en tropel, pero Oberyn los enfrentó con una ferocidad desenfrenada. Su lanza atravesó el aire, una mancha roja y naranja, haciendo volar sangre y extremidades mientras sus enemigos retrocedían aterrorizados. Ignorando a los guardias, Oberyn aprovechó la oportunidad y cargó hacia Petir con renovado propósito. ¡Alto! El choque y los gritos desesperados de Petir finalmente llamaron la atención de Janos Slint, quien gritó para que los capas doradas intervinieran. El corazón de Petir dio un vuelco de alivio. Pero antes de que pudiera relajarse, vio que la lanza de Oberyn seguía apuntándolo, implacable. ¡Ayúdame! De repente, el hombre sin rostro se materializó nuevamente, con un cuchillo apuntando hacia la garganta de Oberyn. ¡Fuera de mi camino! Rugió Oberyn, imperturbable. El cuchillo atravesó su túnica naranja, dejando solo un rasguño en la armadura. Con un grito feroz, Oberyn ignoró al asesino mortal, mientras su lanza se dirigía hacia Petir. ¡Cachorro! La sangre brotó a borbotones cuando una herida irregular le atravesó el brazo izquierdo. El dolor lo azotó mientras giraba y se estrellaba contra el suelo. Los mantos dorados finalmente se acercaron, rodeando a Oberyn con espadas desenvainadas, mientras los guardias de Petir reforzaban el círculo. ¿Estás bien, Lord Baelish? Janos corrió a su lado. Petir gimió, su visión se nubló mientras luchaba por levantarse, solo para ver su brazo izquierdo empapado en sangre, un líquido oscuro resumando de la herida. El miedo lo invadió. Rápido. Córtenme el brazo izquierdo. Janos dudó, luciendo desconcertado. Hazlo. El hormigueo entumecido que se extendía por el brazo de Petir lo desesperaba. Sin pensarlo más, agarró la espada de Janos y, apretando los dientes, la clavó en su propio brazo. Aplastar. La hoja se clavó en el hueso, aunque no lo suficientemente profundo, dejándolo aullando de agonía. Janos todavía vaciló, pero el hombre sin rostro apareció de nuevo, con su espada destellando. Silbido. El brazo cortado de Petir cayó al suelo y él se desplomó, retorciéndose de dolor. A través de su visión borrosa, vio a la víbora roja de pie orgullosamente, con la lanza en su mano apuntando directamente en su dirección, gritando. Petir Baelish.
Conspiraste para envenenar a Lord Jonarrin. Quiero que seas juzgado. El miedo mental y el dolor físico surgieron como una marea, los ojos de Petyr se pusieron en blanco y se desmayó. Lord Eddard Stark dudó un buen rato ante la entrada del burdel antes de entrar por fin. El aire estaba impregnado de perfume y una risa sugerente le inundaba los oídos. Mantuvo la cabeza gacha, imaginando los titulares que mañana azotarían desembarco del rey. La mano del rey vista entrando en un burdel. Maldijo en silencio a esa maldita araña una vez más. ¿No eres una cara nueva? Una mujer alta se acercó con una sonrisa cómplice. Eddard la ignoró, observando la habitación con la mirada hasta que vio a un hombre corpulento que lo saludaba. Aliviado, se acercó, solo para darse cuenta de que no era Varys después de todo. Lord Stark. No esperaba que viniera tan abiertamente, lo saludó el hombre con una voz suntuosamente familiar. Al reconocer la voz, Eddard se dio cuenta de que efectivamente era Varys, aunque muy disfrazado. La habitual calva del jefe de espías se escondía bajo una mata de pelo oscuro y despeinado, y lucía una barba pequeña y poco habitual. Vestido con un jubón de cuero tosco, Varys parecía un mercenario rudo. Estaba en medio de un juego de adivinanzas con una chica voluptuosa, a la que ya le habían quitado los zapatos y la ropa de abrigo, mientras Varys intentaba desabrocharle los pantalones, algo que jamás habría esperado que hiciera un eunuco. No me escondo ni me disfrazo, porque no tengo nada que ocultar a nadie, afirmó Eddard con firmeza. Varys simplemente se encogió de hombros, despidiendo a la muchacha con un beso brusco antes de guiar a Eddard hacia el interior. Lo sé, Lord Stark. Eres un hombre de honor, libre de estos pequeños trucos, dijo con una mirada de reojo que insinuaba algo más. Sobre todo en momentos como estos. Eddard frunció el ceño. ¿Has oído algo? Rumores, susurran mis pajaritos. Lord Renly se ha reunido con algunos señores del dominio dentro de la Fortaleza Roja. ¿Renly? Eddard sintió una oleada de frustración. Aunque al principio tenía una opinión positiva del hermano menor del rey, el hecho de que Renly pareciera estar conspirando mientras Robert luchaba por su vida lo decepcionó profundamente. Sigue vigilándolo por mí. Por supuesto, mi señor. Con gusto serviré. Caminaron más por el oscuro pasillo antes de que Eddard preguntara. ¿Y qué hay de la reina? ¿Ha hecho algún movimiento? Varys pareció sorprendido por un momento. No, nada, que yo sepa. Eddard miró al jefe de espías con escepticismo. Las palabras de Robert desde la cripta de Invernalia resonaron en su mente. Estoy rodeado de mentirosos y necios. Eddard se preguntó, ¿era Varys un mentiroso o un tonto? ¿O quizás ambas cosas? Luego estaba Petyr Baelish. Ninguno de los dos parecía tonto, así que eso los convertía a ambos en mentirosos. Recordó la insistencia de su esposa en que podía confiar en Petyr, pero Varys seguía siendo el único que le proporcionaba información valiosa. Toda la ciudad le pesaba, y anhelaba volver a Invernalia, donde cada emoción se reflejaba en el rostro. Aquí, en Desembarco del Rey, todos llevaban máscara. Ya llegamos, dijo Varys, todavía disfrazado de mercenario, señalando a una joven que se encontraba frente a él. Tenía el cabello castaño claro y acunaba a un bebé en brazos. Mi señor, lo saludó nerviosamente, ¿lo envió a ver cómo estábamos? Eddard asintió vagamente, sin saber cómo responder, y acarició suavemente el suave cabello negro del bebé. Mi señor, por favor, dígale lo hermoso que es nuestro hijo. Dígale que sigo esperando, que no he estado con nadie más desde aquella noche. Estoy esperando a que regrese. No volverá, pensó Eddard. Aunque Robert no estuviera postrado en cama, jamás volvería aquí. Bastardos como este probablemente habían sido olvidados por completo por el rey. Eddard miró a Varys con expresión interrogativa, preguntándose por qué el jefe de espías lo había traído a ver a ese niño en particular. ¿Podría ser este bastardo la clave? ¿Se suponía que este niño sería la prueba? Eddard estaba confundido. Después de despedirse de la muchacha, abandonaron el burdel. ¿Vamos a la calle Acero ahora? Preguntó Varys. Hay otro cabrón ahí, casi adulto. Un muchacho fuerte, aprendiz de herrero. Varys, Eddard se detuvo, incapaz de contener su impaciencia. ¿Qué intentas decirme exactamente? Lord Stark, preguntó Varys en respuesta, ¿sabe usted cuántos bastardos tiene el rey? He oído que hay muchos, respondió Eddard, ya cansado del tema. Sí, bastantes. Varys se acercó más, bajando la voz. Hace 3 años, cuando su gracia asistió a un torneo en el oeste organizado por Lord Tywin, tuvo gemelos con una niña en Roca Casterly. La reina, furiosa, los mató a ambos. Eddard se quedó desconcertado, sin saber por qué Varys había mencionado a esos bastardos en particular.
¿Y alguna vez la reina ha tomado medidas contra sus bastardos aquí en Desembarco del Rey? No, no lo ha hecho. De repente, Eddard comprendió que Varys insinuaba algo específico sobre los gemelos nacidos en Roca Casterly. ¿Pero por qué solo mató a esos niños y dejó a los demás en paz? Quizás estaba indignada solo porque había sucedido tan cerca de casa. Se cansó de estos juegos mentales y se detuvo para enfrentar a Varys directamente. Basta, Varys. Dime lo que sabes. Varys se estremeció. Su rostro era una imagen de fingida inocencia. Lord Stark, ya le he dicho todo lo que sé. Apenas pudiendo contener su irritación, Eddard ahora estaba seguro de que Varys era un mentiroso y un conspirador. En ese momento, un mayordomo corrió hacia ellos, con el rostro lleno de alarma. Mi señor, algo terrible ha sucedido. El príncipe Oberyn ha herido al señor Petyr Baelish en la calle. ¿Qué? Parecía que todos en la ciudad estaban involucrados en una conspiración. Eddard sintió que su cansancio aumentaba, mascullando una maldición contra la víbora roja en voz baja antes de seguir al mayordomo. No pensó más en Varys, quien se quedó solo en la puerta del burdel. Sin que Eddard lo viera, el rostro de Varys no delataba sorpresa. En cambio, lucía una sonrisa cómplice. Gatito. Arya Stark se sentó en el borde de un estrecho alféizar de una ventana, tratando de vislumbrar al gato negro de una sola oreja que había estado persiguiendo. Velaryon. Se arrastró por el alféizar de la ventana, trepó al tejado y finalmente avistó a su esquiva presa. Pero el gato negro también la vio y salió corriendo. Con una sonrisa, Arya corrió tras él, sus pies descalzos y pasos ágiles la llevaron por encima de muros y esquinas, atravesando patios, y finalmente a un agujero bajo y oscuro. Se escurrió y se encontró en un sótano completamente oscuro. ¿Gatito? Preguntó Arya en voz baja, pero ya se había adentrado demasiado como para volver atrás. Estaba decidida a atrapar a ese gato negro. El sótano apestaba, aunque no de forma insoportable, pero la oscuridad opresiva la inquietaba. Avanzó lentamente, y sus ojos se acostumbraron gradualmente a medida que las siluetas a su alrededor se hacían más claras. En la tenue luz, se dio cuenta de que estaba rodeada de unos ojos enormes y huecos que la miraban fijamente, paralizándola de miedo. ¿Monstruos? Arya cerró los ojos con fuerza, susurrando el nombre de su padre, el de su madre e incluso el de su maestro espadachín. Armándose de valor, abrió los ojos una vez más. Las formas monstruosas permanecieron, pero Arya ahora las vio como lo que eran: huesos. Armándose de valor, dio un paso adelante. La curiosidad la impulsó a tocar uno de los enormes huesos. Estaba frío y duro. Probablemente un diente, pero tan grande que la empequeñecía. Su mente regresó al gato negro y continuó adelante, alejando de su mente los pensamientos sobre los espeluznantes huesos. Después de encontrar una puerta de madera, luchó con ella hasta que se abrió con un crujido de mala gana, revelando un espacio aún más oscuro más allá. Mientras tanteaba las ásperas paredes, Arya siguió adelante, esperando que sus ojos se acostumbraran, pero la oscuridad seguía siendo absoluta. Finalmente consideró darse por vencida. Ese no era lugar para encontrar un gato. Pero justo cuando se disponía a volver sobre sus pasos, oyó voces. Sobresaltada, Arya se quedó paralizada al ver el tenue destello de una antorcha en un pasillo lejano. Dos figuras aparecieron en la luz. Sus sombras danzaban contra las paredes y sus voces resonaban por la cámara. ¿Cómo cayó Petyr Baelish en las garras de la víbora? Preguntó uno de ellos, hablando con el acento de las ciudades libres al otro lado del mar angosto, igual que su instructor de espada, Sirio. Por culpa de un don nadie, de un hombrecito que le hizo tropezar, respondió el otro, cuya voz era suave y empalagosa, extrañamente familiar pero difícil de identificar. Oms. Un señor menor. César. El hombre con acento extranjero pareció comprenderlo al instante. ¿Cómo iba a saber de los planes de Baelish? Solo los dioses lo sabrían, respondió la suave voz. Pero hace tiempo que lo vi creando problemas. He estado cubriendo sus huellas. ¿Y por qué ayudarlo? Meñique es un peligro para todos. Podría escapar si las cosas se complican. Podría huir al valle, casarse con Lysa Tully y cerrar las puertas de la luna, dejándonos a todos con las consecuencias. Tarde o temprano, se habría vuelto contra nosotros. Tienes razón. No podemos permitir que los 7 reinos caigan en el caos demasiado pronto. Aún no estamos listos. Exactamente. Dejar que Meñique desaparezca es lo mejor para nosotros. Es una lástima, sin embargo. Esperábamos que pudiera ayudar a desestabilizar el reino cuando llegara el momento. Nadie puede controlar a Meñique. No podemos arriesgarnos a que siga jugando. ¿Y ahora qué? Casi lo tienen acorralado. La voz se detuvo, pensativa.
Veré qué puedo hacer. Bien, asintió el hombre con acento extranjero. ¿Y qué hay de Eddard Stark? ¿Le has contado lo de los bastardos de Robert? Sí, lo he insinuado. Pero no te preocupes. Con su mentalidad estrecha, seguirá tropezando por el camino equivocado. Cuando llegue el momento, le daré la última pieza del rompecabezas. Entonces, podremos maniobrarlo. Ten cuidado con él. No dejes que las cosas se descontrolen. No te preocupes, respondió la otra voz con suavidad. Al fin y al cabo, soy un mago, ja. Rió el primer hombre. Entonces sigue con tu magia. Sus voces y la luz de la antorcha se desvanecieron en la distancia. Arya se apretó contra la pared, conteniendo la respiración, sin atreverse a mover un músculo. En la oscuridad, la luz de la antorcha se había reducido a un pequeño punto y las voces de los dos hombres se desvanecieron hasta que Arya ya no pudo distinguir sus palabras. Solo entonces se atrevió a seguirlos sigilosamente, siguiendo con cuidado el eco de sus pasos. Necesitamos más pajaritos. Puedo organizar. Joven letrado. Más seguro riesgo. Arya no se atrevió a seguirlos muy de cerca, casi perdiéndolos varias veces mientras caminaba de puntillas entre las sombras, esquivando por los pelos los muros de piedra y casi pateando piedras sueltas. No estaba segura de cuánto había recorrido. Parecía kilómetros. Finalmente, perdió su rastro por completo, quedándose sola en los fríos y oscuros pasillos. Su única opción era seguir avanzando a tientas, aferrándose a las paredes hasta que, después de un tiempo desconocido, finalmente vio una luz tenue. El aroma salado del aire marino le inundó la nariz mientras se apresuraba hacia la luz. Al emerger, se encontró con vistas a la vasta extensión de la bahía de Blackwater. Las gaviotas volaban sobre las brillantes aguas de la bahía bajo el sol del atardecer, mientras innumerables velas blancas llenaban el puerto, como un campo de banderas al viento. Solo entonces Arya se dio cuenta de que había abandonado la Fortaleza Roja por completo. Afortunadamente, con la Fortaleza Roja elevándose sobre la colina de Aegon, sabía que podría encontrar el camino de regreso. Apretó el paso, ansiosa por no perderse la cena y arriesgarse a otra reprimenda de su padre. Sin embargo, cuando llegó a las puertas del castillo, un guardia de capa dorada le bloqueó el paso, mirándola de arriba abajo con desdén. Anda ya, muchacho. Este no es lugar para gente como tú. Pero yo vivo aquí. Protestó Arya. El manto dorado se rió a carcajadas. Y yo soy el rey. Arya sabía que debía verse desordenada, cubierta de polvo, con el cabello enredado y sin un zapato. No parecía alguien que perteneciera al interior del castillo. Soy Arya Stark de la casa Stark, insistió, mi padre es la mano del rey. Realmente vivo aquí. El guardia se burló. Buen intento, pero Arya Stark es una chica, no engañas a nadie. Ahora sigue adelante, a menos que quieras probar mi puño. No soy un niño. Espetó Arya. Déjenme entrar o haré que la mano del rey los eche a todos. Dije que salieras. El guardia levantó el puño para atacar, pero Arya lo esquivó con agilidad. Detener. Arya se giró al reconocer la voz tras ella. Su rostro se iluminó de alegría al ver quién era. Señor Samuel. Arya. ¿Cómo acabaste fuera de la Fortaleza Roja? Samuel observó su desaliño y no pudo evitar reírse entre dientes, negando con la cabeza. Siempre tan alborotadora, ¿verdad? Estaba persiguiendo a un gato y terminé en un lugar oscuro y sinuoso. Arya dudó, y luego omitió lo que había oído. Y, de alguna manera, terminé afuera. Samuel arqueó las cejas, pensativa. Probablemente había tropezado con uno de los pasadizos secretos de la Fortaleza Roja. Menudo descubrimiento. Vamos, te llevaré adentro. Samuel la tomó de la mano y la condujo de vuelta hacia la puerta. Los capas doradas lo reconocieron de inmediato e hicieron una reverencia respetuosa. Intercambiaron miradas de sorpresa al darse cuenta de que el pequeño y desaliñado niño era en realidad la hija de la mano. ¿Iba a hacer un recado, mi señor? Preguntó Arya mientras caminaban. Sí, respondió Samuel. Había oído que Petyr Baelish había sido atacado en la calle por Oberyn Martell, así que había ido a presenciar el alboroto. Por desgracia, se lo perdió. La mano del rey ya había detenido a ambos hombres. Samuel había oído que Petyr había perdido un brazo por la lanza de Oberyn, lo cual le divirtió mucho. Pero sabía que este no era el final para Petyr Baelish. Su juicio, por su presunta implicación en la muerte de Jon Arryn, aún estaba por llegar. Samuel estaba ansioso por ver si Petyr lograba escabullirse. Dentro de la Fortaleza Roja, Samuel preguntó de repente. Arya, ¿me mostrarías dónde perseguías a ese gato? Me gustaría verlo. Claro. Ahora mismo. Los ojos de Arya brillaron de emoción.
Sí, respondió Samuel, apenas conteniendo su propia emoción. Si su presentimiento era correcto, ese pasaje podría llevarlo a algunas cosas extraordinarias. Siguiendo el ejemplo de Arya, pronto llegaron a una pequeña entrada oculta. Samuel tuvo que arrastrarse por el estrecho pasadizo, agradecido de haber perdido suficiente peso para pasar. Después del estrecho túnel, emergieron a un espacio más amplio y oscuro. Aquí, Lord Samuel. Miren, huesos de monstruo. Gritó Arya, y su voz resonó en la penumbra. Una vez que sus ojos se ajustaron, Samuel la siguió a través de otra puerta y vio una hilera de formas oscuras y amenazantes. Apenas capaz de contener la emoción, extendió la mano por encima del hombro y desenvainó a Dawn. La hoja lechosa se iluminó con un resplandor rojizo y dorado, proyectando luz sobre la caverna en sombras. ¡Guau! Tu espada brilla como la espada de fuego del sacerdote rojo. Exclamó Arya con asombro. Samuel no se molestó en corregirla, pues su atención estaba completamente fija en las formas que tenía delante. Cráneos de dragón. Había esperado que fueran intimidantes, incluso temibles, pero lo que no anticipó fue su cautivadora belleza. Los huesos de dragón estaban pulidos hasta alcanzar un brillo de onix oscuro que relucía como gemas, reflejando la luz del fuego de Dawn con un resplandor etéreo. Son preciosas. Susurró Arya. Su miedo se había disipado, y extendió la mano para tocar una de las calaveras lisas. ¿Son esculturas de cristal? No, respondió Samuel. Son restos de dragón. ¿Dragones? Arya retiró la mano bruscamente, sobresaltada. Sí, dijo Samuel con un dejo de reverencia en la voz. Estas eran las armas de guerra más poderosas de los Targaryen. Acercó a Dawn a los cráneos y notó que la espada parecía brillar más, como si los espíritus de los dragones resonaran de alguna manera con su luz. 19 cráneos, todos de diferentes tamaños, se alineaban en la sala en sombras. Arya señaló a los dos más pequeños. ¿Son estos también cráneos de dragón? Son diminutos. Esos fueron los últimos dragones que los Targaryen intentaron criar, respondió Samuel. Eran débiles y deformes. Oh, dijo Arya. Entonces se fijó en el cráneo más grande. Ese enorme debe ser Valerion el Terror Negro, ¿verdad? Lo es, confirmó Samuel, adentrándose en la enorme mandíbula del cráneo de Valerion para situarse dentro de su boca abierta. Dicen que Valerion podría tragarse un toro entero. Viéndolo ahora, lo creo. Arya se unió a él, maravillándose de que incluso con ambos parados en la boca de Valerion, todavía había espacio de sobra. Es enorme. Suspiró Arya. Solo con su cabeza es así de grande, no me imagino lo aterrador que debió ser todo el dragón. Samuel no pudo evitar imaginarlo. Se imaginó a Valerion surcando el cielo, con llamas saliendo de sus fauces. Pensó en Aegon el Conquistador, desembarcando en Poniente con solo unos pocos miles de hombres. Solos, esos hombres no habrían tenido ninguna oportunidad contra los ejércitos combinados de Poniente. Pero Aegon tenía 3 dragones: Valerion, Meraxes y Vhagar. Juntos, estos dragones redujeron a cenizas ejércitos, estableciendo el gobierno de la casa Targaryen sobre los 7 reinos. Sin embargo, poco más de un siglo después, los dragones habían desaparecido, y con ellos, el poder de la casa Targaryen. Samuel observó los huesos de dragón, con los ojos iluminados por un repentino pensamiento travieso. Como alguien que aspiraba a ser un maestro de la cocina exótica, ¿cómo podía dejar pasar la oportunidad de probarlos? Se acercó a uno de los inmensos colmillos de Valerion, levantando a Dawn en alto. ¿Qué estás haciendo, Lord Sam? Preguntó Arya con curiosidad. Solo me llevo un recuerdo, rió Samuel, asestando un fuerte golpe con su espada en el diente. El golpe resonó como una campana y saltaron chispas. Pero el diente de Valerion permaneció intacto, apenas rosado, y el impacto reverberó dolorosamente por los brazos de Samuel. Entonces, ¿incluso los huesos de Valerion eran así de duros? Samuel admitió la derrota y se centró en el cráneo más pequeño, el dragón deforme que no era más grande que un sabueso. Se cargó el cráneo entero al hombro. No era el hueso de Valerion, pero seguramente aún así serviría para hacer un buen caldo. ¿Lista para regresar, Arya? Preguntó Samuel. Arya dudó. Es un largo camino de regreso, podría perderme, estaba siguiendo a 2 hombres antes. ¿2 hombres? Preguntó Samuel intrigado. Sí. Uno era un hombre gordo, y el otro hablaba con acento como mi profesor de baile del otro lado del mar angosto. Mencionaron a Meñique, a la víbora roja, a los bastardos del rey, e incluso a ti y a mi padre. No paraban de hablar de magia y trucos, cosas raras. Samuel se sintió exasperado y divertido a la vez. La pequeña Arya no comprendió del todo lo que había oído, pero su mención le había dado todas las pistas que necesitaba.
¿Y recuerdas por dónde sale ese pasaje? Sí, dijo Arya, asintiendo con seguridad. Conduce a un acantilado con vistas a la bahía de Blackwater, justo encima del puerto. Perfecto. Los ojos de Samuel brillaron. Volvamos por ahora. La próxima vez que pueda, te llevaré a otra aventura. Seguro. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. ¿Estás diciendo que Petyr Baelish es el verdadero culpable del asesinato de Jon Arryn? En la Torre de la Mano, Lord Eddard Stark miró al príncipe Oberyn Martell, la víbora roja, con una mirada escéptica. Sí, respondió Oberyn con serenidad. Si no, ¿por qué lo habría atacado así, sin más? Eddard casi rió, incrédulo. Petyr ni siquiera estaba en la lluvia de estrellas cuando Jon murió. ¿Cómo pudo haber planeado su asesinato? Príncipe Oberyn, si quiere exculparse, necesitará una historia mejor que esta. Petyr conspiró con su amante secreta, Lysa Tully, para envenenar a Jon Arryn. Por eso se esconde en el nido de águilas y no quiere venir a desembarco del rey. La atormenta la culpa. ¿Esa es tu prueba? Entonces, ¿qué pruebas tienes de que maté a Jon Arryn? Replicó Oberyn con calma. Eddard hizo una pausa y luego respondió. Por eso estamos celebrando un juicio. Si tuviéramos pruebas sólidas, ya te habrían enviado a la horca. En ese caso, exijo que Petyr Baelish sea juzgado junto conmigo, dijo Oberyn, con un tono tan sereno como antes. Eddard miró fijamente al príncipe un momento y finalmente asintió. Muy bien. Ambos comparecerán como sospechosos en el juicio de mañana. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Oberyn. Confío en que los dioses dictarán un juicio justo. Eddard resopló secamente. Aún así no deberías haber atacado a Lord Baelish en la calle. Fue solo una pequeña lección. Después de todo, intentó incriminarme. Tu supuesta incriminación es solo tu versión de los hechos. Atacar al maestro de la moneda a plena luz del día, Oberyn, pasarás esta noche reflexionando sobre tus acciones en las celdas negras. El desagrado de Eddard por el hombre era evidente. De acuerdo, es solo una noche, asintió Oberyn con naturalidad. Pero como no soy el único sospechoso, solicito que Petyr también sea puesto en las celdas negras junto a mí. No están en posición de exigir nada. Eddard les hizo un gesto a los capas doradas. Llévenselo. Lord Stark, llamó Oberyn mientras los guardias lo apresaban, mañana verá mi inocencia. ¿Inocencia? Eddard entrecerró los ojos. Aunque no mataras a Jon Arryn, difícilmente puedes llamarte inocente, víbora roja. No con todos tus crímenes pasados. Oberyn rió a carcajadas. Lord Stark, ¿se considera un ejemplo de virtud? Créame, una vez que entra en Juego de Tronos, no hay forma de evitar mancharse las manos de sangre. De lo contrario, su propia sangre acabará siendo el trofeo de alguien más. Llévenselo. Ordenó Eddard. Mientras Oberyn era conducido afuera, todavía riendo, Eddard se recostó en su silla, frotándose las sienes mientras le empezaba a doler la cabeza. Después de un momento, se volvió hacia un ayudante cercano. ¿Cuál es la condición de Baelish? El gran maestre Piselle ha curado su herida. Debería sobrevivir. Bien. Eddard asintió, pero no pudo evitar la acusación de Oberyn. ¿Podría Baelish estar realmente detrás de la muerte de Jon Arryn? Jon había sido su señor feudal, el hombre que lo había llevado al consejo privado. Y Kat le había asegurado que Petyr era de confianza. Pero Lysa Tully. Eddard sintió náuseas y su frustración se desbordó. Finalmente, se volvió hacia su ayudante y le ordenó. Lleva a Baelish también a las celdas negras. Sí, mi señor. Tras la marcha del ayudante, Eddard se quedó mirando por la ventana el cielo que se oscurecía, absorto en sus pensamientos. Permaneció así hasta que llegó el mayordomo a anunciar la cena, devolviéndolo al presente. Salió del estudio, absorto, y se dirigió al comedor. Padre. Mi señor. Eddard asintió a Sansa y a la septa Mordane, que eran las únicas en la mesa. ¿Dónde está Arya? Supongo que está jugando, respondió Sansa. No la he visto en todo el día. La septa Mordane añadió con desaprobación. Mi señor, últimamente Arya ha estado correteando por el castillo persiguiendo gatos, ensuciándose. Un comportamiento poco apropiado para una joven noble. Deberías controlarla. El ceño de Eddard se hizo más profundo, pero en ese momento la voz de Arya llamó desde la puerta. Padre. Al girarse, Eddard vio a su hija menor, tan desaliñada como siempre. Molesto, abrió la boca para regañarla, pero se mordió la lengua al ver quién estaba con ella. ¿Qué te has hecho? Ve a limpiarte para la cena. Está bien.
Arya sacó la lengua y salió disparada. Eddard se volvió hacia Samuel y esbozó una sonrisa cansada. Gracias por traer a Arya a casa. Fue un placer. Samuel inclinó la cabeza y se giró para marcharse. Lord Samuel, gritó Eddard tras él. Si no le importa, ¿podría cenar con nosotros? Al ver el cansancio y la frustración en el rostro de la mano, Samuel asintió. Por supuesto. Saludó a Sansa y a la septa Mordane, y luego se sentó a la mesa. Los sirvientes trajeron la comida. Estofado de venado con champiñones, cordero asado, pastel de zanahoria, ensalada de verduras y una cremosa sopa de cebolla. Una vez que Arya regresó, limpia y con ropa limpia, Eddard les hizo una señal para que comenzaran. Durante la comida, Arya los deleitó con historias de su última aventura persiguiendo gatos, mencionando los túneles ocultos y 2 hombres misteriosos que había escuchado. Sin embargo, su confuso relato de la conversación no logró captar la atención de su distraído padre. Después de una cena tranquila y algo sombría, Eddard invitó a Samuel a unirse a él en el balcón. La noche había caído por completo, con una fina luna creciente elevándose sobre los árboles y estrellas tenues esparcidas por el cielo. Lord Samuel, empezó Eddard, me han dicho que visitó hoy a Lord Renly. Quizás percibiendo su tono brusco, añadió rápidamente. No pretendo reprochárselo. Samuel sonrió y respondió abiertamente. Sí, Lord Stark. Me reuní con Lord Renly, pero en cuanto a lo que hablamos, me temo que debo mantenerlo en privado por respeto a los demás nobles involucrados. Pero le aseguro que no tenemos intención de perturbar la paz del reino. Eddard escrutó el rostro de Samuel, debatiendo si podía confiar en este joven señor. En ese momento, sentía que no tenía en quién confiar. La fortaleza roja estaba llena de espías, y a su alrededor veía traición y engaño. Necesitaba la ayuda de alguien que aún no pareciera contaminado por la atmósfera envenenada de desembarco del rey. Tal vez este forastero, este joven que había mostrado repetidamente bondad hacia los Stark, podría ser esa persona. Eddard tenía fe en que los dioses no serían tan crueles como para traicionarlo una vez más. Lord Samuel, dijo con solemnidad. Como caballero campeón del rey Roberto, fuiste honrado con los laureles de la victoria. ¿Sabes cuál es la mejor manera de corresponder a la gracia del rey? Al darse cuenta de a dónde quería llegar esto, Samuel dejó de lado su habitual sonrisa fácil y presionó una mano contra su pecho mientras respondía con firmeza. Con lealtad fuera de toda duda, mi señor. Bien, dijo Eddard finalmente sonriendo. Ahora debo confiarte una misión secreta, una que atañe al honor del rey y a la estabilidad del reino. Pero será peligrosa. ¿Estás dispuesto a aceptarla? Samuel adivinó cuál era la misión secreta de Eddard, maravillándose interiormente de cómo la mano del rey había llegado a confiarle tal misión. Sería un honor para mí servir al rey de cualquier manera, mi señor, respondió con seriedad. Muy bien. Eddard le dio una palmadita en el brazo, bajando la voz. Todo lo que te diga debe mantenerse en estricta confidencialidad. Por supuesto, mi señor. Eddard dudó y luego dijo. Sospecho que el accidente del rey en el torneo no fue un accidente en absoluto, sino un complot de asesinato. Samuel puso una expresión de sorpresa y enojo, tocando como si estuviera escuchando esto por primera vez. Eddard expuso sus sospechas, aunque Samuel ya las conocía. Sabía que esta línea de pensamiento probablemente provenía de las manipulaciones de Petyr Baelish, destinadas a sembrar el conflicto entre los Lannister y los Stark. Samuel fingió horror, como si le costara asimilarlo todo. Entonces, ¿crees que era la reina? Sí, el tono de Eddard se endureció. La reina, desesperada por ocultar su romance con su hermano, ha planeado matar al rey. Aún no tengo pruebas, por eso necesito que me ayudes a investigar discretamente. Haré lo mejor que pueda, mi señor, aunque me temo que no será fácil encontrar algo, no te preocupes, le aseguró Eddard. Seguiré investigando abiertamente. Mi presencia puede hacer que algunos duden de hablar, pero contigo trabajando en secreto, podríamos tener la oportunidad de descubrir la verdad. Ya sé la verdad, Samuel pensó. Pero no se atrevió a revelárselo a la mano, quien era demasiado rígida y honorable para manejarlo con prudencia. Un hombre como Eddard Stark causaría un alboroto incontrolable si lo supiera. Algunos secretos era mejor guardarlos en sus propias manos. Haré todo lo que pueda, mi señor. Bien. Avísame si encuentras algo. Lo haré. Mientras caminaban de regreso, Eddard gritó una vez más, deteniendo a Samuel en seco. Lord Samuel, dijo, con la voz teñida por el cansancio y la fatiga que aún se reflejaban en sus ojos. En vista de todo lo que está sucediendo en Desembarco del Rey, ¿tiene algún consejo para manejar la situación? Samuel dudó, pensativo.
Bueno, mi padre me dio un consejo antes de partir al campo de batalla. Si te sirve de ayuda, será un honor compartirlo contigo. Eddard parecía intrigado. ¿Qué consejo fue ese? Después de una breve pausa, Samuel respondió: enfréntate a un solo enemigo a la vez. Dicho esto, hizo una profunda reverencia y se despidió, desapareciendo entre las sombras de los pasillos de la fortaleza roja. Eddard permaneció en silencio en el balcón, con el peso de las palabras de Samuel aún presente en su mente. El aire nocturno era fresco y la tenue luz de la luna creciente no le ofrecía mucho consuelo. A solas, reflexionó sobre el consejo, comprendiendo perfectamente que en Desembarco del Rey, tanto amigos como enemigos estaban enredados en una red de engaño y ambición, lo que hacía imposible ver quién se oponía realmente a él. Eddard se dio cuenta de que en esta ciudad quizá ya se estaba enfrentando a más enemigos de los que creía. Cuando Meñique Petir Baelish recuperó el conocimiento, estaba rodeado de oscuridad. El aire estaba impregnado de un hedor a orina y sangre, y en lugar de su suave colchón de plumas, yacía sobre un frío suelo de piedra cubierto de paja. «Oye», graznó Petir, al darse cuenta de lo ronca que estaba. «Agua, dame agua». No hubo respuesta. El dolor intenso en su brazo izquierdo, donde una vez había estado su mano, hizo que los eventos que lo llevaron allí regresaran a su mente. La víbora roja. Murmuró, con los dientes apretados por la rabia, maldiciendo el nombre de Oberyn Martell como si pudiera morderlo hasta hacerlo pedazos. «Alguien. ¿Hay alguien ahí?», repitió Petir, y su voz resonó en las paredes de la celda. En la oscuridad envolvente, apenas podía distinguir el paso del tiempo. No había sentido de la orientación, ni alivio a la vista. Solo el vacío de la negrura a su alrededor, su dolor y los recuerdos inquietantes de lo que acababa de suceder. ¿Cómo llegaron las cosas a esta situación? Petir se obligó a respirar con normalidad, intentando calmar su mente acelerada para poder evaluar la situación. El repentino y violento ataque de la víbora roja no había sido del todo inesperado. Después de todo, Petir había previsto la posibilidad. Al oír esos rumores condenatorios que circulaban por la capital, supo que había quedado al descubierto. Su respuesta fue sembrar el caos, atraer la atención suficiente para distraer a todos, pero no fue suficiente. La víbora roja había logrado identificarlo. Tan cerca. Había estado tan cerca de controlar la ciudad, a un paso de usar la influencia de Cersei para afirmar su control, a un paso de poder enfrentarse a la víbora roja y a cualquiera que lo apoyara de la casa Tyrell. Sin embargo, ahora estaba aquí. El peso de la oscuridad lo oprimía, recordándole una desesperación anterior. Hacía años que Petir no se sentía tan impotente, tan desamparado. La última vez que había experimentado esta clase de desesperanza había sido en su duelo contra el Señor del Norte, un duelo que libró insensatamente por una mujer que jamás podría tener. En aquel entonces, era un simple niño, escuálido y de la mitad del tamaño de su oponente. Pero había seguido luchando, una y otra vez, aunque cada intento solo lo dejaba ensangrentado y destrozado. Al final, perdió. Y con esa derrota, casi perdió la vida, y sin duda perdió a quien más amaba. Desde ese día, comprendió su camino. Jamás podría enfrentarse a los nobles de alta cuna en batalla abierta. Su única victoria estaría en las sombras, donde sus conspiraciones y maquinaciones podrían dar en el blanco, con un impacto invisible y fatal. No se imaginaba que un día él sería el que caería de entre las sombras. Entonces, unos pasos tenues resonaron en la oscuridad, sacándolo de sus pensamientos. Alzó la voz, llamando a cualquiera que pudiera oírlo. La puerta se abrió con un crujido y la luz inundó la celda. Entrecerró los ojos, adaptándose a la repentina claridad. «Agua», graznó. Una voz áspera respondió. «Solo tengo vino». Una mano le pasó un odre. Lo tomó y bebió profundamente. El líquido le alivió la garganta y, al recobrar el sentido, reconoció la figura familiar frente a él. El rostro del hombre era áspero, con una barba espesa y oscura, vestido como un guardia de prisión. Pero esa voz era inconfundible. «Varys», murmuró Petir. El rostro de Varys permanecía cubierto por una barba incipiente, con el olor a sudor y alcohol rancio impregnado en él, vestido con la vestimenta de un carcelero. Sin embargo, Petir sabía que era él, la araña en persona. «Sabía que eras tú desde el principio», dijo, reprimiendo un atisbo de alivio. «Siempre sospeché que tendrías un espía infiltrado entre los carceleros». Varys no lo negó, y su tono se suavizó hasta su habitual modestia. «Lord Baelish, nunca esperé que se encontrara aquí». Y cortarse el brazo, eso requirió mucho coraje. «Era necesario», murmuró Petir, ahora sombrío por la comprensión. Las implicaciones se le presentaron con dolorosa claridad.
Oberyn Martell jamás se habría atrevido a matarlo directamente. Si la víbora roja lo hubiera herido mortalmente, afrontaría las consecuencias del asesinato del maestro de la moneda. El veneno debía de ser inofensivo. Solo había sido una táctica para asustarlo, y él había caído en la trampa. Lo habían engañado. Al darse cuenta, Petyr tembló, hirviendo de ira. Lo habían engañado. Al percibir su frustración, Varys esbozó una sonrisa irónica. No te culpes. En ese momento, ¿quién habría podido mantener la calma? Frente a la víbora roja, hasta el más valiente podría dudar. Así que quizás, perder el brazo fue lo mejor. Pero Baelish no se tranquilizó, reprimiendo su ira mientras pensaba en sus próximos pasos. ¿Dónde estoy? En las mazmorras de la Fortaleza Roja, por supuesto, dijo Varys con suavidad. ¿Las mazmorras? Sí, Lord Baelish. La mano del rey quedó muy perturbada por su pelea callejera con el príncipe Oberyn. Quedó tan consternado que ordenó que los encerraran a ambos. Y, con las acusaciones contra ustedes por la muerte de Lord Jon Arryn, mañana serán juzgados. Tanto usted como la víbora roja. No tuve nada que ver con la muerte de Jon Arryn. Protestó Petyr con vehemencia. Quizás deberías guardar eso para el tribunal, dijo Varys encogiéndose levemente de hombros, como si el asunto fuera trivial. La mente de Petyr daba vueltas. Era plenamente consciente de que el juicio del día siguiente estaría en su contra. Aunque Oberyn era el principal sospechoso, carecían de pruebas fehacientes que lo vincularan directamente con el crimen. Lo mismo podría decirse de las acusaciones en su contra. Pero él conocía el funcionamiento de estos procedimientos. Dada la incertidumbre, era muy probable que Oberyn exigiera un juicio por combate. El juicio por combate era una tradición en Poniente que permitía resolver las disputas mediante combate físico, con la creencia de que los dioses concederían la victoria a la parte inocente. Pero Petyr sabía lo sombrías que serían las probabilidades si eso ocurría. Cualquiera podría contratar a un campeón para que lo sustituyera en el juicio por combate. Pero ¿quién estaría dispuesto a arriesgar su vida contra la víbora roja, una célebre guerrera de habilidad letal? Petyr sintió un nudo en el estómago. Dudaba que pudiera encontrar un solo caballero dispuesto a desafiar a la víbora roja por él, y mucho menos uno capaz de ganar. Al percibir su creciente pánico, Varys dijo en voz baja. Si necesitas un campeón, te sugiero que contactes con la reina. Los Lannister tienen sus propios guerreros formidables. Pero los pensamientos de Petyr se agitaban con amargura. Cersei era la última persona en la que podía confiar en ese puesto, sobre todo si implicaba obligarla a revelar sus planes. Si la presionaba para que ayudara, podría enviarle una copa de vino envenenado en lugar de un campeón. Y si sobrevivía al juicio, no cambiaría nada. Sería un hombre marcado, bajo sospecha y bajo constante escrutinio. Así que decidió en ese mismo instante. Olvidarse de los dioses, olvidarse del juicio por combate. Necesitaba sobrevivir. Varys, sácame de aquí, dijo con voz decidida. Cueste lo que cueste, tengo que escapar. Dime el precio. Varys le dedicó un gesto comprensivo, acercándose. Lord Baelish, supongo que podría ayudar. Los viejos amigos no deberían abandonarse a su suerte. Te sugiero lo siguiente. Cruzarás el mar angosto. Conozco a alguien en Pentos que con gusto te ofrecería protección. Y quizás, algún día, regreses cuando sea el momento oportuno. De acuerdo, dijo Petyr al instante. Sabía que Varys tenía contactos al otro lado del mar, y se arriesgaría allí. Quedarse en Desembarco del Rey ya no era una opción, no después de los acontecimientos de hoy. Satisfecho, Varys lo sujetó del brazo, sujetándolo y ayudándolo a ponerse de pie. Tenía mucha fiebre y la herida le dolía, pero se obligó a avanzar, sabiendo que cada paso lo alejaba más de esa celda. Juntos, se deslizaron por la oscuridad de los pasadizos de la Fortaleza Roja. Varys lo guió por escaleras y pasillos ocultos, serpenteando en la oscuridad. Con una antorcha en la mano, Varys se movía con rapidez, recorriendo los pasadizos con la soltura de quien lo había hecho incontables veces. Por fin, llegaron a una sección del muro que parecía igual a cualquier otra. Varys golpeó una serie de piedras en un orden específico, y una pequeña puerta se abrió a otro pasillo sombrío. Ten cuidado, está resbaladizo aquí, murmuró Varys mientras guiaba a Baelish por el oscuro pasaje. Petyr también subió con dificultad. Después de pasar por un túnel estrecho, los dos llegaron a un pasaje relativamente espacioso. Varys caminaba delante con una antorcha en la mano. Petyr notó que los pasos y la postura de Varys eran distintos a los habituales. Parecía feroz e impaciente, como si realmente se hubiera convertido en otra persona. ¿Cuántas identidades tiene este eunuco? Petyr reprimió sus pensamientos y siguió de cerca a Varys.
Giró y se retorció en el pasillo y pronto perdió el sentido de la orientación. No pudo evitar pensar en ciertos rumores sobre Maegor el Cruel, quien había completado la Fortaleza Roja durante su mandato y excavado una miríada de pasadizos secretos en ella. Tras finalizar la obra, asesinó brutalmente a todos los artesanos para que los pasadizos no se filtraran. Después de la rebelión, la casa Targaryen fue destruida y los secretos de estos pasadizos secretos fueron enterrados con ellos. Pero ahora, Petyr descubrió que parecía haber una araña que controlaba los pasajes secretos del Castillo Rojo. Petyr lo siguió, cada paso lo llevaba más adentro del corazón del laberinto oculto de la Fortaleza Roja, con la esperanza de que por la mañana estaría lejos de la capital y fuera del alcance tanto de la víbora roja como de la mano del rey. En el oscuro pasadizo, Petyr, Baelish y Varys caminaban lentamente, apoyándose en la tenue luz de una antorcha. Al pasar por el pasillo donde se guardaban los cráneos de dragón, Petyr no pudo resistirse a contemplar los restos de aspecto ónice. Sabía que, originalmente, estas calaveras se habían exhibido en la propia sala del trono. Pero tras la rebelión, el rey Roberto, desconcertado por sus ojos hundidos y deslumbrantes, ordenó que las retiraran y las trataran como basura, reemplazándolas con tapices. Mirando fijamente los huesos de dragón, Petyr no pudo evitar preguntar: Varys, me estás enviando a través del mar angosto para servir a esos hermanos Targaryen, ¿no es así? Varys giró la cabeza y le dedicó una sonrisa misteriosa, pero no respondió directamente. Lo entenderás cuando llegues. Petyr frunció el ceño, insatisfecho. Pero que yo sepa, esos hermanos vagan por las ciudades libres, prácticamente como mendigos. No tienen fuerzas, apenas seguidores. Dices que planeas ayudarlos a recuperar el trono de hierro, pero ¿qué has hecho realmente en todos estos años? ¿Los has dejado vagar como vagabundos mientras esperan atacar? Varys replicó: ¿Quién dice que no he hecho nada? Luego guardó silencio, dejando la pregunta abierta. Varys, insistió Petyr, ya he aceptado unirme a tu causa. ¿Por qué ocultar tanto? ¿Aún crees que podría echarme atrás? ¿O aún no confías en mí como uno de los tuyos? Con un suspiro, Varys se dio un poco y dijo: Lord Baelish, confío en usted. Sin embargo, los planes rara vez son definitivos. Podría decirle una cosa ahora, solo para que luego tuviéramos que cambiar de rumbo. Entonces me acusaría de mentir. Entonces cuéntame todos los planes, insistió Petyr, y podré ayudarte a perfeccionarlos. Varys rió entre dientes, negando con la cabeza. Gracias, Lord Baelish, pero nuestros planes ya están bastante completos. La verdad es que nunca hemos dependido solo de una contingencia. Petyr entrecerró los ojos. Entonces, además de esos hermanos, ¿dónde más apuestan? Cuando lleguemos a Pentos, todo estará despejado. Varys mantuvo la boca cerrada al respecto. Petyr maldijo en voz baja y supo que no podría sacarle más. Tal vez intuyendo que la fe de su aliado flaqueaba, Varys añadió: Los Dothraki no están precisamente indefensos. Sin unos 7 reinos unificados que les hagan frente, el caos podría darnos una ventaja considerable. A Petyr no le convenció este razonamiento. En el fondo, sospechaba que los hermanos Targaryen eran solo una distracción, algo para distraer la atención de los verdaderos planes de Varys. Pero sin otra opción, solo podía seguir adelante. Debido al dolor de su reciente herida, Petyr estaba débil y necesitaba detenerse y recuperar el aliento cada pocos pasos. Tome otro sorbo, Lord Baelish. Aliviará el dolor, dijo Varys, entregándole un odre de vino. Petyr bebió varios tragos, aunque su prisa por beber le hizo toser. Mientras se apoyaba contra la pared, intentando estabilizarse, cambió de tema. Los hermanos Tyrell se reunieron con Renly hoy. Varys rió entre dientes y asintió. Sí, los 3. Pasaron horas conversando con él. Malditos sean los Tyrell. Y maldito sea Renly. Espetó Petyr, entrecerrando los ojos. Ese idiota probablemente ya ha alterado el testamento de Roberts. Ha perdido el control de sus ambiciones. Varys, fílmale ese secreto a Cersei por mí. Lord Baelish está a punto de partir hacia esos. ¿Tiene sentido seguir entrometiéndose en los asuntos de desembarco del rey? Solo por esta vez, Varys. A ti también te servirá. Créeme, los Lannister están a punto de tomar el control de la ciudad. Si quieres sobrevivir, deberías aliarte con la reina. Varys respondió con una sonrisa evasiva. Tomaré en cuenta tu sugerencia. Satisfecho, Petyr asintió. Luego añadió: una cosa más. Dale una pista a la víbora roja, hazle saber que ha sido un peón de los Tyrell. La respuesta de Varys fue firme. Eso lo tendrás que resolver en el futuro, Lord Baelish. Varys, piénsalo. El dominio y Dorne llevan siglos enfrentados.
Si la víbora roja se da cuenta de que esas rosas conspiraban a sus espaldas, no las dejará ir fácilmente. Ayúdame, y solo estarás impulsando tus propios planes. Lo consideraré, dijo Varys encogiéndose de hombros y negándose a comprometerse. Petyr dejó pasar el asunto y el silencio los invadió mientras caminaban. Solo el sonido apagado de sus pasos resonaba en el oscuro pasaje. Después de lo que pareció media hora, finalmente emergieron del túnel y salieron al aire libre. El sol se estaba poniendo sobre la bahía de Blackwater, proyectando una belleza tranquila sobre las olas, como una doncella dormida bañada por el resplandor del crepúsculo. Varys le entregó a Petyr una pequeña bolsa con monedas. Petyr lo abrió y frunció el ceño. ¿Eso es todo? Varys se encogió de hombros con indiferencia. Lord Baelish, no estoy a su altura en cuanto a oro. Además, en su estado, demasiadas monedas podrían traerle problemas. No se preocupe, esto le basta para llegar a Pentos, y una vez allí, el gobernador Illyrio le cuidará bien. Sin otra opción, Petyr guardó el dinero y dejó que Varys lo disfrazara de manera sencilla, lo justo para pasar desapercibido. Adiós, Varys. Intercambiaron un rápido saludo antes de que Petyr se dirigiera hacia el puerto. Pero tras unos pasos, se dio la vuelta, incapaz de contenerse. Un día volveré. Pero vio que Varys ya se había ido. Un día volveré y reclamaré lo que es mío. Pensó Petyr. Decidido, apretó los dientes y se dirigió hacia el muelle. Sin que él lo supiera, un halcón volaba en círculos en lo alto, observando en silencio cada uno de sus movimientos con una mirada inquietantemente humana. Cuando la oscuridad se apoderó del puerto, Petyr siguió caminando con dificultad hasta llegar finalmente al barco, Daily Chaser. Un marinero estaba esperando en la cubierta, y al ver a Petyr, bajó la pasarela para dejarle subir a bordo. Debe ser Cersei Lava, ¿verdad? Un placer servirte. Petyr reconoció el nombre como un alias que Varys le había dado. Asintió. ¿Cuándo zarpamos? Pronto, mi señor. El viento es favorable y la marea está subiendo. Enseguida nos pondremos en camino. Bien, respondió Petyr, sintiendo un inmenso alivio al pensar en dejar atrás esa pesadilla de ciudad. El marinero lo condujo a un estrecho camarote debajo de la cubierta. Aquí está su habitación, mi señor. Póngase cómodo. Gracias. La cabaña era pequeña, amueblada únicamente con una cama diminuta y una mesa sencilla. Pero Petyr no podía quejarse. Ya no era un señor de desembarco del rey, sino un simple fugitivo que huía en desgracia. Al hundirse en la cama, una ola de amarga angustia lo invadió al pensar en todo lo que había perdido. Los años de cuidadosas maniobras, su punto de apoyo político, todo por lo que había trabajado, reducido a cenizas. Perdido en pensamientos sombríos, oyó que llamaban a la puerta. Obligándose a ponerse de pie, Petyr la abrió. Un tripulante le entregó una bandeja de comida. Aquí tiene venado, patatas y un poco de vino, mi señor. Gracias. Déjalo aquí. Por supuesto, mi señor. A solas con su comida, Petyr comía torpemente con la mano que le quedaba. Odiaba la dificultad de hacer cosas sin la izquierda, pero se recordó que podría ser peor. Al menos aún conservaba la derecha. Si la perdía, tendría que aprender a comer con la izquierda. En un intento de tranquilizarse, dejó que su mente volviera a pensar en venganza. Contra los Tyrell, contra Renly. Aunque Varys había prometido considerar sus sugerencias, Petyr dudaba que el eunuco las llevara a cabo. Esta venganza probablemente recaería sobre él. Venganza. A pesar del dolor sordo en el brazo y del agotamiento, Petyr intentó planear su venganza. Pero su mente estaba aletargada, nublada por la fatiga, y al final, apenas pudo mantener los ojos abiertos. Terminando de comer, estaba a punto de acostarse cuando volvieron a llamar a la puerta. Petyr gimió, frustrado por otra interrupción. Aún así, arrastró su cuerpo cansado y debilitado hasta la puerta y la abrió. ¿Quién eres?, preguntó frunciendo el ceño mientras intentaba distinguir la figura en la tenue luz. El hombre permanecía con la cabeza agacha y el rostro oculto por las sombras. Señor Baelish. Al oír su verdadero nombre, Petyr abrió los ojos de par en par, aterrorizado. Intentó cerrar la puerta de golpe, pero una mano le agarró la garganta y lo asfixió. Jadeó, su voz fue apenas un gemido cuando el agarre se apretó, cortándole el aire. Luchando por respirar, Petyr finalmente vio el rostro de su agresor. Fue Samwell Caesar. ¿Cómo pudo ser él? ¿Pudo haber sido él el indicado? En ese último instante de desesperación, Petyr comprendió. Quien había conspirado contra él desde el principio había sido este joven señor al que había pasado por alto con tanta indiferencia. Sí, los Tyrell no habrían actuado solos, no sin su matriarca, la reina de las espinas, al frente. Había sido burlado. Varys lo había interpretado. Varía. La montaña.
Petir intentó hablar, pero la mano alrededor de su cuello se apretó como una abrasadera de hierro, dificultándole la respiración. Déjame ir. Déjame ir. Solo podía pedir misericordia con los ojos, pedir misericordia con toda sinceridad. Desafortunadamente, el señor del nido del águila de enfrente era como un iceberg, sin simpatía en sus ojos, pero con una sonrisa extremadamente familiar en sus labios, era la sonrisa característica de Petir, llena de travesuras y burlas. Petir intentó usar su mano derecha restante y lo último que le quedaba de fuerza para golpear la mano de hierro, pero parecía extremadamente inútil. Su visión comenzó a nublarse y su conciencia se desvaneció gradualmente. Antes de desmayarse por completo, Petir escuchó a Samuel susurrarle al oído: «Les traigo saludos de Lord Honarrin». Cuando Petir Baelish volvió a abrir los ojos, se encontró mirando hacia un vasto cielo plagado de estrellas. «¿Estás despierto, Lord Baelish?» Al oír esa voz, Petir se estremeció involuntariamente. Luchó por incorporarse y se dio cuenta de que estaba tumbado en un pequeño bote de remos. Frente a él estaba Samuel Caesar, remando tranquilamente hacia el puerto de la bahía de Blackwater. «Samuel», Petir esbozó una sonrisa forzada. «¿Cómo me encontraste?» «Me lo dijo un pajarito», respondió Samuel con una sonrisa alegre. En realidad, tras explorar los pasadizos secretos de la fortaleza roja con Arya como guía, Samuel había sospechado que Varys podría intentar sacar a Meñique de la ciudad a escondidas. Al fin y al cabo, Varys tenía experiencia previa en eso. En la historia original, la araña había ayudado en secreto a Tyrion Lannister a escapar de las celdas negras. Por ello, Samuel colocó un halcón para vigilar la salida del túnel secreto y, como era de esperar, pronto detectó los movimientos de Varys y Petir. Al oír el término pajarito, lo primero que Petir pensó fue que Varys lo había traicionado. Pero casi de inmediato descartó la idea. El eunuco no tenía por qué jugar con él de esa manera. «Entonces, ¿a dónde me llevas?» «De vuelta a Desembarco del Rey, por supuesto. Tiene una cita en la corte mañana, Lord Baelish. No queremos llegar tarde, ¿verdad?», respondió Samuel con una sonrisa. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Petir, tan intenso que ni siquiera la cálida brisa de verano pudo evitar que temblara. Fue entonces cuando notó que su ropa estaba completamente empapada. Comprendió que Samuel debía de haberlo arrastrado por el agua del mar durante un buen rato. Pero eso planteó otra pregunta. Su brazo frenético, Petir bajó la mirada y descubrió que la venda blanca que rodeaba su brazo amputado estaba completamente manchada de rojo. La sangre aún manaba de la herida, formando un charco poco profundo en el fondo del bote. Una ola de mareo se apoderó de él y se desplomó hacia atrás, desmayado. «Samuel», susurró Petir débilmente, tendido de espaldas. Sentía que la vida se le escapaba con cada gota de sangre. Reuniendo sus últimas fuerzas, suplicó: «Sálvame, sálvame». Samuel dejó los remos y se sentó junto a Petir, sonriendo mientras lo miraba. «Disculpas, Lord Baelish. Dejé que su herida se humedeciera un poco. Le ayudaría si pudiera, pero por desgracia, no sé cómo. Es sencillo. Te enseñaré». Petir contuvo las maldiciones que se formaban en su mente y se obligó a adoptar una expresión amistosa. «Calienta la hoja hasta que esté al rojo vivo, luego presiónala contra la herida. La carne se cauterizará y la hemorragia se detendrá». «Basta, Petir», interrumpió Samuel, sin interés en seguirle el juego. «Ambos sabemos que estoy aquí para matarte. No desperdiciemos tu dignidad en humillaciones sin sentido. Samuel, escúchame. No me mates. Puedo serte útil. Puedo darte todo lo que siempre has querido». Samuel se echó a reír. «¿Tú, me das todo lo que quiero? Petir, ni siquiera tú tienes nada, ¿qué podrías ofrecerme?» «No tengo nada». «Ja, ja», Petir rió débilmente. «Samuel Caesar, de verdad que me subestimas. Si lograste deducir que yo estaba detrás de la muerte de Honarrin y difundiste esos rumores sobre mí y Lisa Tully, ¿seguro que puedes ver mi influencia sobre el valle?» Samuel rió entre dientes. «¿De verdad crees que una huérfana y una viuda son suficientes para asegurar tu control del valle? Incluso si te casaras con Lisa, jamás lograrías que los señores del valle obedecieran a un simple Baelish». El rostro de Petir se tensó por la desesperación, pero mantuvo un tono seductor. «No confío solo en ella. Mi influencia en el valle va mucho más allá de lo que puedas imaginar. Si me salvas, te lo contaré todo». Pero Samuel simplemente lo miró, impasible. Con cada segundo que pasaba, Petir sentía más frío, su vida se desvanecía. El miedo se apoderó de su corazón al comprender que se acercaba el fin. «Samuel, escucha», la voz de Petir se volvió más frenética.
Fui recaudador de impuestos en Puerto Gaviota durante 5 años. Multipliqué sus ingresos por 10. Comerciantes, capitanes, aventureros, banqueros, todos son mis aliados. El poder que ostentan supera la comprensión de esos nobles espadachines. Ellos jamás podrían controlar semejante poder. Pero yo sí. Samuel arqueó una ceja, sorprendido por la comprensión de Petir de la importancia estratégica de Puerto Gaviota. ¿Se habría convertido este conspirador en el portavoz de una clase mercantil en ascenso? No era sorprendente que Petir hubiera triunfado como maestro de la moneda. Ejercía una influencia considerable en las finanzas y el comercio. Por supuesto, es probable que hubiera algún adorno en sus palabras. Petir insistió, con la esperanza de persuadirlo aún más. Sabes que Lord Lionel Corbray de Hogar del Corazón está al borde de la ruina, ¿verdad? Su esposa falleció hace poco, y le propuse un matrimonio, no con un noble, sino con un plebeyo. Lo rechazó, pero vi su vacilación. ¿Y por qué? Porque este plebeyo es rico. Recuerda lo que te digo, al final aceptará. ¿Y Lord Gerald Grafton de Gultown? Prácticamente me ha estado rogando que acepte a su hijo como mi escudero. Lo mismo ocurre con Lord Lindley de Snakewood y Lord Waxley de Candleton. Ambos están en graves apuros económicos y dependen completamente de mí. Créeme, Samuel, ni siquiera necesito a Lisa Tully. Una vez que John Arryn desapareció, el valle era tan bueno como el mío. La única pequeña molestia era Bronze John, pero tenía muchas maneras de aislarlo. Samuel se frotó la barbilla pensativo. Había algo de verdad en las palabras de Petir. Después de todo, Petir no lo había pensado 2 veces antes de eliminar a Lisa cuando ya no era útil en la historia original. Y John Royce, en efecto, había formado los Lords de Clarant para oponerse al gobierno de Petir, solo para que la facción fuera astutamente desmantelada gracias a la manipulación de Petir. Samuel, la voz de Petir se desvaneció, la desesperación crecía. Luchó por mantener la compostura mientras continuaba. Piénsalo. ¿Por qué crees que John Arryn me ascendió a maestro de la moneda? ¿Crees que fue porque era su vasallo o porque Lisa le susurró dulces palabras al oído? No. John Arryn comprendía mi valor. Sabía que este reino me necesitaba. El trono de hierro debe 6 millones de dragones de oro. ¿De verdad crees que eso se debe solo al despilfarro de Robert? No lo entiendes, Samuel. Poniente se tambalea al borde de una tormenta que solo yo puedo evitar. Samuel, tu madre es una Florent, ¿verdad? ¿Sabías que los zorros del fuerte de Aguas Claras también están al borde de la ruina? La propia esposa de Stannis, dioses, estoy tan mareada que ni siquiera recuerdo su nombre, abandonó la fe de los 7 para pedir prestado a los seguidores del dios rojo. Y los Ituer de Antigua, sí, ahora están ganando mucho dinero con el comercio, pero no comprenden los riesgos que conlleva. Una gran tormenta o una incursión pirata podrían arruinar toda su flota. Samuel soltó una risa seca, interrumpiendo a Petir. Basta, Petir. ¿De verdad crees que soy un niño al que puedes asustar con unas palabras siniestras? Según tu lógica, todos los señores de Poniente están al borde de la ruina, todos dependen de ti. Simplemente no lo entiendes, Samuel, masculló Petir débilmente, cada vez más incoherente. Su miedo era palpable al jadear. Mira, ya debes saber lo que está pasando en Desembarco del Rey. La muerte de Robert fue obra mía. Seguro que ya lo has deducido, sí. Samuel notó la sorprendente franqueza de Petir. Parecía que la pérdida de sangre lo estaba nublando, o quizás simplemente estaba demasiado desesperado para seguir ocultando sus secretos. Con la esperanza de obtener más información, Samuel insistió. ¿Y qué gano con eso? Todo. Graznó Petir. Samuel, ¿no lo ves? Ahora controlo Desembarco del Rey. Eddard Stark es un necio y Cersei una loca. Puedo predecir cada uno de sus movimientos. Los tengo en la palma de la mano. En cuanto a la víbora roja, es solo un bruto. Podría aplastarlo con la misma facilidad que a los demás. Créeme, Samuel. La guardia de la ciudad está bajo mi control. Incluso la guardia real tiene a mis hombres en sus filas. Hermandón Murjon Arryn puede haberlo recomendado, pero él sigue mis órdenes. Samuel, podemos gobernar Desembarco del Rey. Podemos moldear los 7 reinos como queramos. Samuel, puedo ayudarte a tomar el trono de hierro. Samuel, sálvame, por favor, sálvame. Por más que Petir rogó, Samuel permaneció indiferente. A medida que la visión de Petir se oscurecía y su habla se volvía cada vez más inconexa, Samuel consideró brevemente cauterizar la herida para prolongar su vida y extraer más secretos. Pero descartó la idea rápidamente. Las palabras de Petir contenían algunas verdades y muchas mentiras, pero Samuel no tenía tiempo ni ganas de analizarlas todas.
Petyr Baelish era un hombre demasiado peligroso para mantenerlo con vida. Una vez muerto, sus planes ya no serían un obstáculo. Samuel podría entonces proseguir con los suyos, sin impedimentos. Una vez decidido, ya no le importó más Petyr, lo dejó allí para que se las arreglara solo y volvió a remar. Kate, la voz de Meñique se fue haciendo cada vez más débil, y finalmente incluso murmuró el nombre de Catelyn Tully. Samuel escuchó en silencio y de repente sintió que esa podría ser la única sinceridad en el corazón de este hombre. Por supuesto, esta relación también fue el mayor incentivo para que este hombre se transformara en una persona ambiciosa. Un personaje secundario se enamoró de la hija de una gran casa. Si esto hubiera ocurrido en un cuento de hadas, podría haberse convertido en leyenda. Pero, por desgracia, esto es Juego de Tronos. Kate, ¿por qué no respondes a mi carta? La noche cayó, reflejada en los ojos gris verdosos de Petyr Baelish, mientras finalmente se congelaba en completa oscuridad. ¡Sas! La araña, Varys, apagó su vela y estaba a punto de irse a la cama cuando escuchó un ligero golpeteo. Parecía que venía de la ventana. Volvió a encender la vela y se dirigió hacia el sonido, pero no vio nada más allá del oscuro cielo nocturno. Abriendo la ventana, miró a izquierda y derecha pero todavía no vio nada inusual. Justo cuando estaba a punto de cerrar la ventana, una sombra negra apareció de repente, creciendo rápidamente mientras se precipitaba hacia él. Una ráfaga de viento obligó a Varys a cerrar los ojos. Cerró la ventana de golpe. Al abrir los ojos, solo vio la figura que se alejaba de lo que parecía un pájaro grande, posiblemente un águila. Varys se quedó quieto, reflexionando por un momento antes de sacudir la cabeza y regresar a la cama. Pero entonces se dio cuenta de que había un pergamino en el suelo. El pájaro debió haberlo dejado caer. Curioso y cauteloso, Varys lo recogió y lo desenrolló lentamente. Un momento después, su rostro se congeló. La noche era profunda. Varys salió de un pasaje oculto y se encontró rodeado de rocas irregulares, con las brillantes aguas de la bahía de Blackwater y los silenciosos muelles de desembarco del rey en la distancia. Examinó el área pero no vio a nadie. Acercándose un poco más al puerto, finalmente vio dos figuras detrás de una gran roca. Lord Varys, saludó uno de ellos. A la luz de la luna, Varys reconoció el rostro del hombre. Lord César, asintió Varys, aparentemente imperturbable ante su presencia. Luego, su mirada se desvió hacia la otra persona que yacía inmóvil en el suelo. «Y Lord Baelish está muerto», respondió Samuel con frialdad. Parece que Lord Baelish no curó sus heridas. Estaba vagando a pesar de estar tan gravemente herido. Finalmente, su herida se reabrió y se desangró. ¡Qué lástima! Varys miró el cuerpo de Petyr y permaneció en silencio por un momento antes de suspirar finalmente. De hecho, ¡qué vergüenza! Volvió a mirar a Samuel con ojos penetrantes. Lord César, el halcón que me entregó el mensaje antes, ¿era uno de los suyos? En efecto. Ese halcón tuyo es realmente extraordinario, comentó Varys con un tono extraño. Recuerdo que también se vio un halcón la noche en que murieron Ser Gerold Dayne y Ser Oberyn Redwyne. Samuel soltó una carcajada. Oh, Lord Varys, tiene usted una imaginación increíble. Mucha gente cría halcones. Bueno, cuando sabes tanto como yo, es inevitable atar cabos, respondió Varys, volviendo a su tono suave habitual. También sé que Lady Elora Florent iba a casarse contigo, pero Lord Ramdil finalmente la casó con tu hermano, Deacon. Entonces, ¿con qué dama piensas casarte ahora? ¿También le interesa mi vida romántica, Lord Varys? Oh, solo tengo curiosidad por saber qué dama podría ser digna de un joven caballero tan prometedor como tú. Lady Natalie Dayne, por ejemplo, sería una buena pareja. He oído que sois muy amigos y que habéis tenido que defenderos de varios rivales para conseguir su favor. Samuel sabía que Varys se refería a los asesinatos anteriores que había orquestado. Era claramente una amenaza velada. En el pasado, Samuel podría haberse sentido aprensivo, pero ahora no se inmutó. Primero, Varys no tenía pruebas concretas. Segundo, Samuel también tenía información comprometedora sobre Varys. Y finalmente, tras vencer a Meñique Petyr Baelish, Samuel ya no temía a estos conspiradores. De hecho, en cuanto a astucia política, no era rival para estos experimentados manipuladores. En su vida anterior, solo había sido un simple tabernero con algo de ingenio, difícilmente comparable a quienes se abrieron paso a través del plan más sangriento de desembarco del rey. Pero Samuel tenía una ventaja. Conocía de antemano sus planes y sus defectos. Petyr, por ejemplo, había pensado que su papel en la muerte de Jon Arryn fue impecable, sin saber que, efectivamente, estaba desnudo ante los ojos de Samuel.
y Varys, pensando que podía usar pasadizos secretos y disfraces para sacar prisioneros sin que nadie lo notara, no tenía idea de que Samuel conocía sus métodos, ya que había leído sobre acciones similares que emprendería en el futuro. De esta manera, Samuel podía predecir sus movimientos y atacar en el momento más oportuno. Esta noche, la muerte de Petyr Baelish no fue un accidente. Lord Varys, hay algo que me intriga bastante, dijo Samuel, cambiando de tema, desviándose de sí mismo. Lord Baelish ya estaba en las celdas negras. ¿Cómo acabó vagando por ahí? ¿Quién lo dejó salir? Varys se encogió ligeramente, fingiendo inocencia. A mí también me desconcierta bastante. Samuel soltó una risita fría. Basta de actuación, Lord Varys. Si no tuviera nada que ver, habría venido hasta aquí, convocado por un mensaje anónimo. Varys se encogió de hombros. Al enterarme de que un viejo amigo había muerto prematuramente, no podía ignorarlo. Pero si insinúas que tuve algo que ver, Lord César, sería infundado. Ya sabes, hay cosas que no se deben decir sin pruebas. Por ejemplo, nunca expresé mis sospechas sobre la muerte de Ser Gerold Dayne y Ser Oberyn Redwyne y ya que estamos, ¿puedo preguntarle qué le dijiste al príncipe Oberyn en el Gran Septo aquel día? ¿Por qué envió a su amante al nido de águilas inmediatamente después? Verás, sé de estas cosas desde hace mucho tiempo, pero me las he guardado para mí. Deberías agradecerme, Lord César. Así que esta araña sí lo había estado vigilando de cerca. Samuel percibió mentalmente la amenaza, pero no le preocupó. Petyr estaba muerto, y tenía suficiente influencia sobre Varys para contrarrestar cualquier intento de este. Gracias, Lord Varys. Pero, sinceramente, también he guardado bastantes secretos tuyos, dijo Samuel con una sonrisa pícara. Por ejemplo, tus estrechos tratos con el gobernador de Pentos, y, por supuesto, con Viserys Targaryen, Daenerys Targaryen y el Señor de los Grifos. Mientras hablaba, Samuel observaba atentamente a Varys. Al mencionar los primeros nombres, Varys mantuvo la calma. Pero al oír el Señor de los Grifos, un destello de inquietud cruzó su rostro. Samuel sabía que Varys era un conspirador que ocultaba sus ambiciones bajo múltiples capas de engaño. Aparentemente, Varys parecía apoyar a Viserys y Daenerys como herederos de los Targaryen, pero en realidad, eran solo señuelos. El verdadero candidato de Varys para el trono era otra persona completamente distinta. Acercándose, Samuel agregó otro nombre. Y luego está el joven Griff. Por primera vez, Varys titubeó visiblemente. Sus ojos delataban su sorpresa, aunque intentó recuperarse. No sé de qué estás hablando. Lo sabe perfectamente, Lord Varys, respondió Samuel crípticamente. Al igual que usted, tengo mi propia red de aves. ¿El halcón que vio antes? Solo uno de muchos. Eso es imposible. Exclamó Varys. Tras dedicarse toda una vida a reclutar espías, Varys comprendía los inmensos recursos necesarios para construir una red así. Sin el apoyo real, sería casi imposible. Y, sin embargo, Samuel acababa de revelar su mayor secreto. La araña ya no podía subestimarlo. Nada es imposible para mí, dijo Samuel con seguridad, dando un golpecito a la espada que colgaba de su espalda. Has oído hablar de Dawn, la gran espada, ¿verdad? Los Dayne estaban convencidos de que nunca podría desenvainarla, y aún así, lo hice. Nadie creía que pudiera establecer una fortaleza en las montañas rojas, y aquí estoy. ¿Y Petyr Baelish? Creyó que podía controlarme, solo para acabar muerto. Hay gente, Lord Varys, que simplemente está destinada a la grandeza. Varys guardó silencio y su mirada se movía mientras consideraba esto. Al ver que su punto estaba claro, Samuel suavizó el tono. Pero Lord Varys, no se preocupe. No soy su enemigo. Varys lo observó con escepticismo. Entonces, ¿qué somos, Lord César? Aliados. ¿Aliados? Sí, respondió Samuel con la mayor sinceridad. Compartimos un propósito común. Para Samuel, los dos grandes conspiradores de desembarco del rey, Petyr Baelish, quien sembró el caos para su propio beneficio, y Varys, quien buscaba restaurar la dinastía Targaryen, representaban caminos diferentes. Las impredecibles conspiraciones de Petyr lo convertían en una amenaza que debía ser neutralizada. Varys, sin embargo, tenía objetivos que podían coincidir con los de Samuel. Al menos por ahora, podían colaborar. Varys buscaba debilitar el trono de hierro, sin sumir al reino en el caos absoluto, tal como lo hizo Samuel. Si bien es posible que eventualmente choquen, por ahora sus intereses están alineados. Varys miró a Samuel con cautelosa curiosidad, todavía sin estar seguro de si podía creerle. Samuel decidió ser directo. Lord Varys, la primera regla de una alianza es la honestidad, así que seré directo.
Mi objetivo es ver la caída de la casa Baratheon. En ese aspecto, creo que estamos de acuerdo. Ante esto, Varys finalmente pareció bajar la guardia y su tono recuperó su habitual serenidad. ¿Entonces también crees que los Baratheon no son aptos para el trono de hierro? En efecto. Samuel no dudó. Roberto es un hombre imprudente, ¿cómo puede ser rey? Stannis es demasiado severo y despiadado. Probablemente será un tirano si se sienta en el trono de hierro en el futuro. Renly es frívolo e ingenuo. Cree que la política se trata solo de invitar a la gente a banquetes y fiestas. Si fuera un verano largo y tranquilo, podría ser un buen rey sustituto que pudiera mantener el statu quo. Por desgracia, se acerca el invierno. Varys se rió entre dientes y dijo: Lord César, ¿ha olvidado que el heredero de su majestad Robert es el príncipe Joffrey Baratheon? Vamos, Lord Varys, no me diga que no sabe de quién es el bastardo del príncipe Joffrey. Varys miró profundamente a Samuel y dijo: Señor César, parece que tiene usted muchos pajaritos. Naturalmente, Samuel mostró una sonrisa confiada y misteriosa. Lord Varys, sé tanto como usted. Quizás aún más. Samuel pensó por dentro, pero no había necesidad de revelar eso, ¿verdad? Ahora lo creo. Varys pareció reconocer al aliado que tenía delante, señalando el cadáver en el suelo y dijo: Entonces, mi querido aliado, ¿cómo quieres tratar con Lord Petyr? Por supuesto, para enviarlo de vuelta al calabozo, dijo Samuel sin dudarlo, como si ya tuviera un plan. ¿Devolverlo? Varys puso los ojos en blanco, pensando en la intención de Samuel. Sí. Envíalo de vuelta a la celda antes de que alguien note su desaparición. Así, Lord Petyr morirá de una herida infectada, o quizás envenenado. Varys parpadeó. Entonces, el príncipe Oberyn será declarado asesino. Mató a alguien en público. En ese caso, no hay necesidad de juicio. Ah, y no se trata solo de la vida de Lord Petyr. Probablemente también se le imputará la vida de Lord Jon. Sí. Cuando pienso en esto, siento un poco de pena por él, dijo Samuel con aires de superioridad. Así que, por favor, libera al príncipe Oberyn de la celda negra. Dile que si no quiere morir en desembarco del rey, debería huir de vuelta a Dorne. Eso solo lo haría más culpable. Varys comprendió el plan de Samuel. Señor César, quiere convertir Dorne en un río de sangre. No es tan fácil desangrar a Dorne, dijo Samuel riendo. Quizás el trono de hierro sangre más. Pero, Lord Varys, ¿no es esto lo que queremos ver? Varys permaneció en silencio un rato, sin saber si estaba dudando o pensando, pero al final asintió. Señor César, tiene usted razón, esto es exactamente lo que queremos ver. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.